Yakumo Omori yacía inmóvil sobre el pavimento quemado, con el cuerpo carbonizado y destrozado. Aunque Ryoma lo dejara en paz, las llamas consumirían lo poco que le quedaba de vida. Justo cuando Ryoma se preparaba para partir, el sistema volvió a sonar. Ryoma miró las opciones. La recompensa de la opción 3 era tentadora, pero mantener con vida a Omori era una apuesta arriesgada, una que Ryoma no estaba dispuesto a correr. Un hombre como Omori era una bomba de relojería andante. Además, conseguir un Kinke SI era la decisión más práctica. Su Kinke actual, un arma de rango B, no resistiría indefinidamente contra enemigos más fuertes. Con su decisión tomada, Ryoma saltó desde la azotea y aterrizó suavemente frente a Omori. Omori, apenas aferrándose a la vida, levantó la cabeza con las pocas fuerzas que le quedaban. La sangre le manaba de la boca mientras su visión borrosa se fijaba en Ryoma. A través de la neblina de dolor y agotamiento, Omori vio a Ryoma extender la mano y quitarse lentamente la máscara. La máscara naranja que giraba se desprendió, revelando el rostro de Ryoma y el brillo inconfundible de su Sharingan. «¿Tú?» Los ojos de Omori se abrieron con incredulidad, sus pupilas temblaron por la sorpresa. La mirada carmesí del Sharingan lo miró fríamente. Su mente se agudizó brevemente, ese breve momento de claridad antes de la muerte. La verdad lo golpeó como un tren de carga. Este hombre enmascarado, era el mismo investigador humano, el que había descartado como insignificante. Hasta hace unos momentos, Omori había asumido que la figura enmascarada era un ghoul. Después de todo, la manipulación del fuego no era algo desconocido entre los ghouls poderosos. El árbol Aogiri poseía muchas habilidades extrañas como esa. Pero ahora lo sabía mejor. Un humano hizo esto. La confusión se convirtió en rabia en los momentos finales de Omori. Su mente se hundió en un amargo arrepentimiento y en la incredulidad mientras su respiración se hacía más lenta. Sus grandes ojos inyectados en sangre miraban fijamente mientras la vida se desvanecía de ellos. Ryoma miró fijamente el cuerpo sin vida de Omori sin emoción. Cualquier arrepentimiento o rencor que el hombre tuviera ya no importaba. Limpió la zona con sigilo, dispersando las llamas restantes. El pavimento quemado y el humo persistente eran difíciles de ocultar, pero Ryoma sabía que no importaría. Nadie sospecharía que un investigador humano usara técnicas de fuego como las suyas. Las puertas de escaneo RC del CCG demostrarían fácilmente su condición humana. Una vez que el área estuvo segura, Ryoma llamó a la sucursal del CCG del Distrito 20. Les presento al investigador de segunda clase Kanzaki Ryoma, dijo con calma. Me enfrenté a un ghoul de categoría S, Gekko. Ha sido neutralizado. ¿El cuerpo se encuentra en? Dio la dirección y finalizó la llamada. Como ningún otro investigador había presenciado la pelea, y ningún civil se había atrevido a acercarse, Ryoma podía tomar todo el crédito por la victoria sin levantar sospechas. Con la muerte de Omori confirmada, el CCG lo recompensaría con Yesen de 13, un Kinke con clasificación SI. En cuanto a Touka y la familia Fueguchi, Ryoma sabía que no tenían motivos para informar al CCG. No se arriesgarían a exponerse. Está bien, murmuró Ryoma. Mientras tanto, en la sucursal del CCG del Distrito 20. ¿Qué? ¿Un ghoul de categoría S abatido por un investigador de segunda clase? El investigador adjunto de turno se incorporó de golpe y agarró el teléfono con fuerza. Sí, señor. Kanzaki Rao me informó que mató a Gekko. Podría estar gravemente herido. Deberíamos enviar refuerzos y apoyo médico de inmediato. La oficina estalló en caos. ¿Un investigador de segunda clase mató a un ghoul de clasificación S él solo? ¡Qué locura! ¿Seguro que no fue un error? No importa. Si ese investigador resulta herido y retrasamos el tratamiento, estamos perdidos. Muévete. La sala bullía de urgencia. Sabían que perder a un investigador, especialmente a uno capaz de derrotar a un ghoul como Omori, sería una gran pérdida. En cuestión de minutos, un escuadrón de investigadores adjuntos e investigadores de tercera clase se movilizó, completamente armados y preparados para lo peor. Cuando llegaron al lugar se encontraron con dos imágenes inesperadas. Primero, el cadáver carbonizado de Yakumo Omori, apenas reconocible y plagado de quemaduras profundas. En segundo lugar, Kanzaki Ryoma, completamente ileso, se encuentra de pie casualmente junto a una pared, con los brazos cruzados. Los investigadores se quedaron paralizados por la incredulidad. Espera, es él. Él no está herido. De ninguna manera. ¿Un investigador de segunda clase derrotó a un ghoul de categoría S sin un rasguño? No lo podían creer.
En el CCG, incluso los investigadores de primera clase de mayor rango a menudo sufrían heridas graves al luchar contra necrófagos del calibre de Oomori. Sin embargo, Ryoma permaneció allí, con aspecto de haber terminado una patrulla informal. Este tipo es un monstruo, murmuró uno de los investigadores. Por primera vez, el nombre de Kansaki Ryoma se difundió por todo el CCG, no solo como un investigador prometedor, sino como una leyenda en ascenso. Capítulo 65. El SOC de Touka Kirishima. Por un momento, los investigadores se quedaron paralizados, aturdidos por lo que estaban presenciando. Luego, volviendo en sí, se movieron rápidamente para confirmar la identidad del cuerpo. Al inspeccionarlo más de cerca, compararon los rasgos faciales del cadáver carbonizado con la orden de expulsión del CCG para Gekko. A pesar de las extensas quemaduras que habían dejado poco intacto, la distintiva estructura facial de Oomori, combinada con los restos de Tsukagune, no dejaba ninguna duda. Este era de hecho el famoso ghoul conocido como Gekko. Es él. Definitivamente es Gekko. Tras confirmar su identidad, varios investigadores exhalaron instintivamente un suspiro de alivio. Apenas unos días antes, tras la misión fallida que involucró a Kureo Mado y Koutaro Amon, el CCG había revisado el nivel de amenaza de Gekko de SASI. Ahora estaba claro que las capacidades de Gekko superaban con creces las de un típico ghoul de clasificación S. Se reconocía que Mado poseía habilidades de combate cercanas a las de Kins, pero ni él ni Amon lograron detener a Gekko. Ese fracaso obligó al CCG a reevaluar la verdadera amenaza de Gekko. La clasificación SI no estaba a la par con los ghouls de nivel SS, pero estaba peligrosamente cerca, una categoría reservada para las amenazas más letales, apenas por debajo de los ghouls más poderosos conocidos. Aunque el Kakuja de Gekko lo había mejorado significativamente, el CCG nunca elevó su estatus a SS. Para empezar, la brutalidad de Gekko, por retorcida que fuera, siempre había estado reservada para los necrófagos. Rara vez atacaba directamente a los humanos. Lo estás escuchando en Novel Byte. Como miembro del árbol Aogiri, Oomori rara vez cazaba para sí mismo, en cambio, se entretenía torturando necrófagos capturados en su llamada sala de juegos. Si no fuera por su violento escape de Cochlea, durante el cual hirió gravemente al oficial de tortura Kazuo Tokage, el nivel de amenaza original de Gekko habría sido clasificado como A. Pero ahora, Gekko estaba muerto. Y un investigador de segunda clase lo había derribado, sin siquiera un rasguño. La realidad fue difícil de procesar para los investigadores reunidos. El personal médico, preparado para atender a lo que suponían que sería un investigador gravemente herido, se quedó de pie torpemente, sin saber qué hacer. ¿Estás realmente bien?, uno de los médicos le preguntó a Ryoma con cautela. Si estás herido, debes hablar. Estamos aquí para ayudarte. Estoy bien, respondió Ryoma rotundamente. Bien. Sin lesiones que tratar, los médicos solo pudieron empacar su equipo. Entonces les dejo la limpieza a ustedes, dijo Ryoma, dándose la vuelta para irse. Tengo otras cosas que hacer. No tenía intención de quedarse más tiempo, tomaría algún tiempo asegurar la escena y no era necesario que él se involucrara más. Mientras tanto, Touka Kirishima había guiado a Ryoko y Inami Fueguchi de regreso a Anteiku, el único lugar donde creía que estarían a salvo. ¿Qué pasó? ¿Por qué están todos tan conmocionados? La voz de Ren Hiyomo rompió la tensión cuando notó las expresiones de preocupación en sus rostros. Nos topamos con un ghoul, explicó Touka, aún recuperando el aliento. Era fuerte, demasiado fuerte. Si un enmascarado no hubiera aparecido en ese momento, no habríamos logrado regresar. ¿Un hombre enmascarado?, preguntó Yomo frunciendo el ceño. No supe quién era, admitió Touka. Pero Ryoko pareció reconocerlo. Ryoko dudó antes de hablar. Era Gekko, del árbol Aogiri, explicó en voz baja. Mi esposo estaba en la mira, por eso huimos al distrito 20 en primer lugar. Árbol Aogiri. La expresión de Yomo se oscureció. ¿Por qué no te quedas en la zona segura por ahora?, sugirió Yoshimura con calma. Yoshimura había acogido a Ryoko y Inami, ofreciéndoles refugio. Aunque su naturaleza protectora le impedía mostrarla abiertamente, la amenaza de que la influencia del árbol Aogiri se extendiera al distrito 20 lo había inquietado claramente. En el pasado, Yoshimura se vio obligado a tomar decisiones difíciles por la seguridad del café. Si bien alguna vez consideró enviar a Inami al distrito 24, un lugar duro e implacable, fue solo una medida desesperada. A pesar de esas intenciones pasadas, Yoshimura sabía que abandonar a Inami ahora nunca le sentaría bien a Touka. Para Yoshimura, sobrevivir siempre había implicado duros sacrificios, antes su esposa y su hija, ahora potencialmente Inami. Pero esta vez, decidió en silencio protegerla.
Hermana Touka, esa persona enmascarada. Creo que sé quién es. La voz de Inami era suave pero segura. ¿Te refieres al tipo de la máscara naranja?, preguntó Touka. Sí. Ya había visto la ropa que llevaba antes. Y su olor, me resulta familiar. Inami hizo una pausa antes de agregar, creo que es ese hermano mayor de Anteiko. Kansaki Ryoma. Los ojos de Touka se abrieron de par en par. ¿Roma? Inami asintió con firmeza. Estoy segura. Su ropa y su olor. Son demasiado parecidos. Pero, eso es imposible, murmuró Touka, con clara incredulidad. Para ella, Ryoma era solo un humano común y corriente, un estudiante universitario sin rastros de ser un ghoul ni un luchador. Había estado cerca de él varias veces, y su olor nunca había tenido el distintivo rastro de células RC que todos los ghouls poseían. El hombre enmascarado, por otro lado, había sido inequívocamente un ghoul, o al menos algo parecido. Sus ojos rojos sangre y la máscara retorcida que llevaba lo señalaban como cualquier cosa menos humano. No pueden ser la misma persona, insistió Touka. Pero realmente creo que es él. Insistió Inami. En el fondo, lo que más preocupaba a Inami era el olor. No era solo el olor de Ryoma el que impregnaba al hombre enmascarado, también había un leve rastro del olor de su padre. ¿Ryoma estaba conectado de alguna manera con su padre? De acuerdo, suspiró Touka. Sea él o no, tengo que regresar. Esa persona nos salvó, y no puedo ignorarlo. Su expresión se endureció. Y si de verdad es Ryoma, necesito saber qué demonios está pasando. Entonces deja que Yomo vaya contigo. De lo contrario, es demasiado peligroso, dijo Yoshimura con preocupación. Con Renji Yomo a su lado, Touka Kirishima no tendría que preocuparse por encontrarse con Gekko. El nivel de peligro de Yomo alcanzó el SS, y su rapidísimo Kagune Ukaku lo convirtió en uno de los ghouls más fuertes del Distrito 20. Aunque no usaba Kakuja, su destreza en combate rivalizaba fácilmente con la de Gekko. Incluso Hayato Kirishima, que poseía un Kakuja y también era clasificado como SS, solo pudo lograr un empate contra Yomo en el mejor de los casos. Lo estás escuchando en Novel Byte. Con eso, Yomo acompañó a Touka de regreso al área donde previamente se habían encontrado con Gekko. Sin embargo, cuando llegaron, el sitio estaba repleto de investigadores del CCG, a quienes sus características batas blancas les dieron el apodo de palomas. Una cinta de precaución amarilla se extendía a lo largo de la entrada, marcando el área prohibida para los civiles. Un investigador ghoul estacionado cerca de la barricada levantó una mano para detenerlos. Lo siento, esta zona está cerrada. Se ha producido un incidente peligroso. Por favor, tome otra ruta. ¿Un incidente peligroso?, preguntó Touka, fingiendo alarma. Fue un ghoul. Sí, confirmó el investigador. Uno muy poderoso, además. Pero no te preocupes, un investigador ya lo desmanteló. Solo estamos limpiando las secuelas. El hombre parecía ansioso por charlar, posiblemente porque Touka estaba desempeñando demasiado bien el papel de una colegiala inocente y curiosa. ¿En serio? ¡Wow! Touka abrió mucho los ojos, como una adolescente deslumbrada. ¿Quién era el investigador? ¿Es joven? Guapo. El investigador rió entre dientes. Lo siento, es información clasificada. No puedo compartir esos detalles. En fin, si necesita pasar por aquí, tendrá que desviarse. Ah, vale, dijo Touka haciendo pucheros, añadiendo un matiz de decepción a su voz antes de darse la vuelta con Yomo. Una vez que regresaron a Anteiku, Touka le contó lo que había sucedido. Entonces, ¿el CCG afirma que fueron ellos quienes eliminaron a Gekko? Preguntó Ryoko Fueguchi con un tono lleno de duda. Pero eso es imposible, respondió Touka. Quien nos salvó definitivamente era un ghoul. Quizás el ghoul que te ayudó a luchar contra Gekko primero, sugirió Yomo. Quizás resultó herido, y un investigador del CCG apareció después para terminar el trabajo. Es posible, admitió Touka. Pero aún quiero saber quién era ese hombre enmascarado. Cuanto más confusa se volvía la verdad, más se obsesionaba Touka con encontrar respuestas. Espera, cuando ese hermano mayor venga a Anteiku nuevamente, le preguntaré directamente, dijo Inami. Apretó los puños con fuerza, intentando reunir coraje. Ella no conocía muy bien a Ryoma y antes había tenido demasiado miedo de acercarse a él. Pero ahora, después de haber salvado a su familia, estaba segura de que no era una mala persona. Si Ryoma realmente estaba conectado con su padre, tenía que saber la verdad. Está bien, esa es probablemente nuestra mejor opción por ahora, asintió Touka. Esto podría no haber terminado todavía, advirtió Yomo.
Gekko era parte del árbol Aogiri. Podrían tomar represalias, sobre todo si descubren que un investigador del CCG mató a uno de sus oficiales. Pronto podría desatarse el caos en el Distrito 20. Sus palabras provocaron un pesado silencio en la habitación. El Distrito 20 había permanecido en paz durante tanto tiempo, en gran parte gracias a los esfuerzos de los necrófagos de Anteiko. Pero ahora esa paz se había roto, y la amenaza de un conflicto entre el CCG y el árbol Aogiri se cernía en el horizonte. Ryoko y Inami bajaron la cabeza, con la culpa reflejada en sus rostros. Sabían que si no hubieran huido al Distrito 20, Gekko no los habría perseguido hasta aquí. Pero en realidad, su presencia no fue la razón por la que Gekko había llegado. Su objetivo principal era Risekami Shiro. Ryoko y Inami simplemente quedaron atrapadas en el fuego cruzado. No se culpen, dijo Yomo con firmeza, al notar su reproche. No es culpa suya. Y además, él les lanzó una extraña sonrisa. Ahora que estás aquí, el café cuenta con 2 pares de manos más para ayudar. Necesitaremos todo el apoyo posible. Así es, añadió Irini con una sonrisa. Estamos todos juntos en esto. No hay necesidad de darle vueltas a lo que ya pasó. Al oír esto, Ryoko y Inami sintieron que un peso se les quitaba de los hombros. Si no podían cambiar lo sucedido, al menos harían su parte para apoyar a Anteiko en el futuro. Mientras tanto, Ryoma ya había regresado a casa. Técnicamente, debería haber visitado la sucursal del CCG del Distrito 20 para informar oficialmente su éxito. Pero decidió saltarse las formalidades, seguía de vacaciones y no había prisa. Al regresar al trabajo, simplemente podía dirigirse a la sede del CCG en el Distrito 1 para recoger su nuevo quinqué con calificación SI. He vuelto, murmuró Ryoma, entrando. A estas alturas, ya estaba acostumbrado a que alguien lo saludara en el momento en que cruzaba la puerta. Bienvenida a casa, querida. Risekami Shiro salió de la sala de estar y le dedicó una sonrisa juguetona. ¿Quieres comer primero? ¿Darte una ducha? Oh. Su sonrisa se ensanchó con picardía. ¿Te doy un mordisco primero? Ryoma suspiró. Ya se había acostumbrado a las bromas de Rise, pero esta vez, su tono parecía demasiado sugerente. Espera un segundo, murmuró. Eso no sonó bien. Ryoma Kansaki y Risekami Shiro ya estaban sentados en la sala de estar. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿No fuiste tras ese, Gekko? Preguntó Rise con indiferencia, entrecerrando los ojos con curiosidad. Está hecho. Asesinado, bajo el nombre del CCG. El tono de Ryoma era tranquilo, como si hubiera sido un trabajo rutinario. Sí. Rise respondió con indiferencia, y de repente extendió la mano y tiró de la camisa de Ryoma sin previo aviso. Parece que no estás herido, comentó, observando su cuerpo con una sonrisa burlona. Aunque, de todas formas, probablemente te curarías rápido de heridas pequeñas. Antes de que Ryoma pudiera reaccionar, su mano se movió hacia su cintura como si planeara desnudarlo aún más. Lo estás escuchando en Novelbite. Ryoma la agarró de la muñeca antes de que pudiera ir más lejos. 2. Aunque estés bromeando, no te pases de la raya, advirtió Ryoma. No bromeo, dijo Rise con una sonrisa irónica. Solo me preocupa tu condición física. Su sonrisa juguetona persistió, pero debajo de ella había un matiz de genuina curiosidad. De todos modos, dijo Ryoma, volviendo al tema principal, con Gekko desaparecido, necesitas mantenerte alerta. El árbol Aogiri no se tomará esto a la ligera. La expresión de Rise se volvió seria. Gekko solo había sido un peón, un preludio para las verdaderas amenazas que acechaban en las sombras. El árbol Aogiri, la familia Wasu e incluso Furuta de V eran fuerzas peligrosas que podían atacar en cualquier momento. Incluso el búho tuerto, Yoshimura Eto, podría comenzar a centrar su atención en el Distrito 20. La derrota de Gekko fue solo el principio, las cosas estaban destinadas a empeorar. Al día siguiente en Anteiko, Ryoma y Rise estaban sentados en su rincón habitual, leyendo tranquilamente. Cerca de allí, Ryoko Fueguchi y Inami también estaban en el café. Esta recompensa del sistema fue por proteger con éxito a Ryoko y Inami, una misión que Ryoma había completado sin mucha dificultad. Sin embargo, mientras Ryoma pasaba una página de su libro, podía sentir una mirada constante que lo quemaba. Ni siquiera necesitó mirar para saberlo, los ojos de Inami no lo habían abandonado desde que llegaron. Incluso Ryoko y Touka parecían estar mirándolo furtivamente. Parece que lo han descubierto, pensó Ryoma. No era sorprendente. Después de todo, solo había usado una máscara durante la pelea, el resto de su apariencia, incluida su ropa, permaneció inalterada.
Cualquiera lo suficientemente observador conectaría los puntos. Aún así, Rayoma fingió no darse cuenta y silenciosamente abrió su panel de sistema. Con su progreso de fusión casi al máximo, Rayoma decidió invertir sus puntos de inmediato. La mirada de Rayoma se agudizó. Así que mi Sharingan evolucionó, tal como pensaba. Las actualizaciones del sistema habían seguido el patrón habitual, se desbloquearon nuevas habilidades, pero no se enumeraron técnicas de genjutsu. Rayoma frunció el ceño. Aunque su Sharingan original de 3 Tomoe era capaz de crear ilusiones, nunca había podido usarlas correctamente. Debe ser culpa del sistema, razonó Rayoma. Tenía sentido, en este mundo, ni los humanos ni los necrófagos poseían chakra. Como las ilusiones dependían en gran medida del flujo de chakra, la mayoría de las técnicas de genjutsu simplemente no funcionarían allí. Genial, murmuró Rayoma sarcásticamente. Dudaba que el Tsukuyomi infinito fuera de mucha utilidad. Sin una luna infundida de chakra que reflejara la técnica, la versión original del jutsu parecía inútil. El interés de Rayoma despertó. Si el sistema hubiera adaptado el jutsu a este mundo, existía la posibilidad de que resultara útil después de todo. Supongo que tendré que esperar y ver. Mientras Rayoma estaba concentrado en el sistema, Inami se movía ansiosamente por la habitación. Había pasado toda la mañana armándose de valor, decidida a enfrentarse a Rayoma directamente. Pero ahora que había llegado la oportunidad, los nervios la dominaban. Sintiendo la vacilación de Inami, Touka decidió intervenir. Oye, tú, dijo Touka, caminando directamente hacia la mesa de Rayoma. Este invitado. ¿Puede subir un momento? Alguien quiere hablar con usted. Rayoma se apartó de su libro y levantó una ceja. Seguro. Rise le dirigió a Touka una mirada pasajera, sonriendo levemente antes de regresar a su libro. Touka condujo a Rayoma al segundo piso. Al ver esto, Inami rápidamente tomó la mano de su madre y corrió tras ellos. En el salón de arriba, Rayoma estaba sentado en el sofá mientras Touka le servía una taza de café. Entonces, ¿quién quería hablar conmigo? Preguntó Rayoma, fingiendo ignorancia. Llegarán enseguida, respondió Touka. Pero antes. Touka Kirishima se inclinó más cerca y olió cerca del cuello de Rayoma Kanzaki. Como sus intenciones eran puramente investigativas, no había rastro de vergüenza o vacilación en su rostro. ¿Qué estás haciendo? Rayoma se sentó allí, desconcertado por las acciones de Touka. ¿Está tratando de determinar si soy un ghoul por mi olor? Touka cerró los ojos brevemente, analizando el leve aroma. Aparte del persistente olor de Risekami Zero, no había rastros evidentes de la presencia de un ghoul en Rayoma. En todo caso, su olor era puramente humano, nada sospechoso en absoluto. Esto convenció a Touka de que Rayoma no podía ser el enmascarado de ayer. Después de todo, quien lo salvó tenía ojos rojos y brillantes, algo que ningún humano común debería poseer. En ese momento, Rayoko y Inami Fueguchi llegaron al segundo piso. Lo estás escuchando en Novel Byte. Sin embargo, desde su ángulo, la cara de Touka estaba posicionada cerca de la de Rayoma, casi demasiado cerca. Para Inami, parecía cuestionable. Lo siento. No debería haber interrumpido. La cara de Inami se sonrojó y salió corriendo de la habitación como un conejo asustado. Incluso Rayoko, al notar la incómoda escena, sonrió tímidamente. Ustedes dos, los dejaré solos entonces, dijo Rayoko con una sonrisa de disculpa antes de darse la vuelta para irse. Espera. ¿No es lo que crees? Touka se levantó de golpe, nerviosa. Ella corrió tras ellos y pasó los siguientes minutos fuera del salón explicando el malentendido en un susurro apresurado. Mientras tanto, Rayoma permaneció dentro, bebiendo tranquilamente su café. Aunque Touka había bajado la voz deliberadamente, Rayoma podía adivinar lo que estaba sucediendo. Están tratando de confirmar mi identidad. No era sorprendente, después de todo, no se había molestado en cambiarse de ropa durante la pelea con Gekko. Cualquiera lo suficientemente observador podría atar cabos fácilmente. Después de unos minutos, Touka regresó con Rayoko y Inami. Ahora tranquila, Touka hizo un gesto hacia ellos. Esos dos son los que querían hablar contigo, dijo rotundamente. Rayoma observó cómo la madre y la hija tomaban asiento frente a él. ¿Y entonces? Preguntó Rayoma. Inami dudó por un momento antes de reunir su coraje. Fuiste tú, ¿verdad? Su voz era suave pero firme. Fuiste tú quien nos salvó ayer, ¿verdad? Muchísimas gracias. Ella inclinó la cabeza profundamente en agradecimiento antes de continuar. Y, sé que nunca nos hemos visto antes, pero debes conocer a mi padre, ¿verdad? Rayoma consideró sus opciones cuidadosamente.
Mentir no era necesario, nadie más había presenciado la batalla con Gekko, y la única persona que vio su Sharingan fue el propio Omori, y ya no hablaba. Revelar su identidad como investigador parecía arriesgado, pero Ryoma tuvo una idea. Sí, ese era yo, dijo Ryoma con una sonrisa tranquila. Y si tu padre se llama Asaki Fueguchi, entonces sí, lo conozco. El rostro de Inami se iluminó de alegría. ¿Tú haces? La calidez en su expresión fue casi suficiente para hacer dudar a Ryoma, pero sabía lo que vendría después. Conocí a tu padre durante una investigación, continuó Ryoma. No soy su amigo. La sonrisa de Inami vaciló. Antes de que Touka pudiera interrumpir, Ryoma agregó, soy un investigador del CCG. El silencio llenó la habitación. El rostro de Ryoko se puso pálido y sus dedos temblaron ligeramente. La expresión de Inami se transformó en una de confusión y miedo. El peso de las palabras de Ryoma flotaba en el aire. Un investigador del CCG, los mismos que cazaban necrófagos como ellos. Peor aún, había estado en contacto con Asaki. Los pensamientos de Ryoko se dirigieron inmediatamente a su marido. ¿Lo han capturado? ¿Está muerto? Mientras tanto, Touka apretó los puños con fuerza. Si este tipo sabe que somos ghouls, entonces estamos en serios problemas. Por un momento, consideró atacarlo, pero entonces recordó la facilidad con la que Ryoma había derrotado a Gekko. Luchar contra él era una sentencia de muerte. Pero a Ryoma no parecía preocuparle su pánico. No tienes por qué preocuparte, dijo Ryoma con calma. Si hubiera querido denunciarte, ya lo habría hecho. La tensión disminuyó un poco, pero la duda aún persistía en sus ojos. ¿Pero por qué?, preguntó Touka. ¿Por qué no nos delatan? Porque no me importa, respondió Ryoma rotundamente. No me interesa matar necrófagos solo por hacerlo. Se inclinó hacia adelante y su tono era serio. Sé qué clase de lugar es este café. Mientras nadie de aquí cause problemas, no me involucraré. La postura tensa de Ryoko se relajó un poco. ¿No vas a hacernos daño?, preguntó Inami en voz baja. Ryoma negó con la cabeza. No soy tu enemigo. La sala volvió a quedar en silencio, pero esta vez el silencio no era tan denso, parecía más bien que se había llegado a un entendimiento mutuo. Puede que no sea amigo de tu marido, pero no le hice daño. La actitud tranquila de Ryoma hizo poco para aliviar la tensión en la habitación, pero sus siguientes palabras llamaron su atención. Me dio información sobre Gekko. Como nunca ha estado involucrado en ningún incidente de depredación humana, no tenía motivos para tomar medidas contra él. En cuanto a salvarte, bueno, fue simplemente un momento oportuno. Su explicación fue cuidadosamente redactada. Quería evitar que pareciera que albergaba demonios, algo que podría ponerlos en peligro a él y a Fueguchi Asaki. El CCG no operaba bajo una política estricta de matar a todos los necrófagos. Si bien los investigadores tenían la tarea de eliminar amenazas peligrosas, no estaban obligados a matar a todos los necrófagos que encontraban, a menos que representaran un riesgo para la vida humana. Sus palabras fueron lo suficientemente razonables como para evitar sospechas, pero lo suficientemente vagas como para evitar complicaciones. El único investigador que habría cuestionado esta indulgencia era Kureo Mado, un hombre infame por su creencia de que ningún ghoul debía vivir. Al escuchar esto, Ryoko y Inami intercambiaron miradas. Si lo que dices es verdad, entonces mi marido debería estar bien, murmuró Ryoko, sonando algo esperanzada. La afirmación de Ryoma, que Asaki le había proporcionado información, parecía plausible. Además, si Ryoma realmente pretendía hacerles daño, no habría tenido ningún motivo para salvarlos de Gekko el día anterior. Mientras tanto, Touka se agradeció en silencio por no actuar impulsivamente. Si hubiera atacado a Ryoma antes, las cosas podrían haber terminado mal. Su fuerza era claramente superior a la de Gekko, e innegablemente muy superior a la suya. Si Ryoma hubiera contraatacado, no solo habría estado en juego su vida, también podría haber atraído la atención de CCG hacia Anteiko. ¿Entonces, mi padre sigue bien?, preguntó Inami en voz baja, sin poder ocultar su ansiedad. Hasta donde yo sé, sí, respondió Ryoma sin dudarlo. La recompensa del sistema por proteger a los Fueguchi no había sido revocada hasta ahora, lo que confirmaba que Asaki todavía estaba vivo. Eso es, un alivio, suspiró Inami, su tensión dando paso a una silenciosa gratitud. Es un poco sorprendente, dijo Ryoko, con un tono aún inseguro. Eres investigadora del CCG, y aún así eres tan tolerante con mi esposo y con nosotros. No todos los investigadores están cegados por los prejuicios, respondió Ryoma. Aunque, supongo que no hay muchos como yo.
Mantuvo un tono casual, aunque interiormente comprendía por qué el investigador promedio odiaba a los ghouls. La realidad era simple, los humanos temían a quienes los perseguían. Si los necrófagos no se parecieran tanto a los humanos, la sociedad los habría erradicado como a cualquier otro depredador peligroso. Incluso Rayoma comprendía por qué investigadores como Kureo Mado despreciaban a los ghouls. Cualquiera que hubiera presenciado a un ser querido destrozado por ellos desarrollaría ese odio de forma natural. Además, añadió Rayoma con una leve sonrisa, tengo mis propios principios. Touka, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló. «Sabías que era un ghoul cuando me viste pelear ayer», dijo con cautela. «¿Por qué no intentaste matarme?» Rayoma se encogió de hombros. «Porque no mato sin motivo». «¿Eso es todo?», preguntó Touka en voz baja y suspicaz. Rayoma asintió. «Eso es todo». Touka permaneció en silencio por un momento. Aunque las palabras de Rayoma parecían sinceras, ella sabía que no debía confiar plenamente en un investigador del CCG. Aunque su identidad había sido revelada, no tenía intención de dejar que Rayoma descubriera la verdadera naturaleza de Anteiku o el hecho de que el café servía como santuario para ghouls pacíficos. Si Rayoma era tan razonable como afirmaba, ignorar su existencia individual podría ser una cosa, pero descubrir la verdad sobre Anteiku podría forzarlo a actuar. «Dejémoslo así», dijo Rayoma, percibiendo la tensión en la sala. «Fingiré que no sé nada de ti ni de tu situación. Pero debes saber que otros investigadores no serán tan indulgentes». Con eso, Rayoma se levantó y se giró para irse. Pero cuando llegó a la puerta, Touka lo llamó. «Espera, ya que eres investigador, entonces debes saber quién es el comedor atracón, ¿verdad?» Rayoma se quedó congelado. Su mente trabajaba con rapidez. Si Touka sospechaba que conocía la identidad de Rise, podría asumir que la estaba protegiendo. «¿Lo estás escuchando en Novel Byte?» Se giró hacia atrás con expresión confundida. «¿El comelón? ¿De qué estás hablando?» Su voz era firme y su expresión confusa era perfecta. «No importa», murmuró Touka, más para sí misma que para él. La falta de vacilación en la reacción de Rayoma la convenció de que realmente no lo sabía. «Supongo que no está involucrado con Rise después de todo». Cuando sus sospechas se desvanecieron, la mente de Touka se desvió hacia otra explicación, una que parecía mucho más creíble. Probablemente Rise quería casarlo, pero se dio cuenta demasiado tarde de que era un investigador. Ahora solo está jugando con él, como siempre. En su mente, parecía obvio, la naturaleza retorcida de Rise significaba que a menudo jugaba con sus presas antes de acabar con ellas. Touka suspiró, casi sintiendo pena por Rayoma. Ese tipo simplemente se dejó engañar, pobre idiota. Por un breve momento, Touka consideró advertirle, decirle que era realmente Rise. Pero al final, se quedó callada. Mejor no involucrarse. Cuando Rayoma regresó a su asiento, Rise todavía estaba leyendo su libro tranquilamente, apenas levantando la vista mientras hablaba. ¿Qué querían? Nada del otro mundo, respondió Rayoma con suavidad. Preguntaron por el incidente de Gekko. Ayer se vieron envueltos en su ataque, así que les expliqué que lo había expulsado. ¿Eso es todo?, preguntó Rise, con tono casual pero mirada penetrante. Eso es todo, confirmó Rayoma. Rise no dijo nada más y volvió a concentrarse en su libro. Abajo, Touka retomó su papel de camarera como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, Inami parecía notablemente más feliz, y la tristeza que una vez permaneció en el rostro de Rayoko parecía haberse disipado. Estaba claro que saber que Asaki Fueguchi todavía estaba vivo les había traído cierto alivio. Tras la eliminación de Gekko por parte de Rayoma, los investigadores del CCG llegaron rápidamente para ocuparse de las consecuencias. El cadáver de Yakumo Omori fue trasladado a las instalaciones experimentales del CCG en el primer distrito para su análisis. Aunque había marcas de quemaduras en la escena y en el cuerpo de Gekko, los investigadores no lo cuestionaron demasiado. Los quinqués de fuego eran raros, pero no inauditos. Como nadie había presenciado la batalla de Rayoma, simplemente asumieron que poseía uno. De hecho, la naturaleza del quinqué de un investigador era información clasificada, algo que los investigadores tenían estrictamente prohibido revelar. Incluso cuando Koutarou Amon se asoció con Kureo Mado, Mado había expresado curiosidad por el quinqué de Amon. Sin embargo, Amon se negó a revelarlo, el arma de un investigador era su mayor ventaja, y exponer sus características podría ser fatal. Una vez que el cuerpo de Omori llegó al edificio experimental, el personal comenzó a desmantelar el cadáver y a cosechar su kagune para la producción de quinqué. Kureo Mado y Koutarou Amon llegaron a las instalaciones poco después.
Como anteriormente no habían logrado capturar a Gekko por sí mismos, no podían ignorar el hecho de que un investigador junior había tenido éxito donde ellos habían fracasado. Cuando llegaron, el cuerpo de Gekko ya había sido procesado, solo quedaban su Kagune y otros materiales. Este tipo tenía 3 Kagune, murmuró Mado, entrecerrando los ojos. Originalmente, toda la información disponible indicaba que Gekko poseía solo un Kagune, el estándar para la mayoría de los Ghouls. El investigador asintió. Sí, su cuerpo había alcanzado la etapa de semi-Kakuja. Esa información no constaba en nuestros registros. 3 Kagune. Eso es prácticamente territorio Kakuja, murmuró Mado. Y aún así Kanzaki logró matarlo, impresionante. Con razón Ui ve tanto potencial en él. Derrotar a un medio Kakuja no es una hazaña cualquiera, añadió Amon. Su respeto por Ryoma se hizo más fuerte. La muerte de Gekko significa que hemos terminado, dijo Mado. Deberíamos concentrarnos en nuestra próxima misión, el Distrito 11. Sala 11. La expresión de Amon se endureció. Sí. Se dice que el árbol Aogiri se ha apoderado por completo de esa sala, explicó Mado con tono sombrío. Las cosas se van a poner feas. Para Mado, la creciente amenaza del árbol Aogiri significaba una cosa, crear más Kinkés. Su obsesión por crear armas poderosas provenía de su incesante deseo de venganza contra el búho tuerto, quien había asesinado a su esposa. Para Mado, los Kinkés no eran solo herramientas, eran su camino hacia la venganza. Prepárate, Amon, advirtió Mado. Los enemigos a los que nos enfrentamos son distintos a todo lo que has enfrentado antes. Entendido, respondió Amon con firmeza, con una determinación inquebrantable. Una vez terminadas sus vacaciones, Ryoma se dirigió a la sede del CCG en el 1. El distrito para aceptar formalmente su reconocimiento y reclamar su nuevo Kinke. Su éxito al derrotar a Gekko le había valido un reconocimiento significativo y ahora estaba recibiendo un ascenso y un premio oficial. Además de los elogios verbales, Ryoma recibió una insignia, la insignia de ala única blanca. Este emblema, modelado a partir del ala de una paloma, fue otorgado a los investigadores que habían eliminado exitosamente a un necrófago de clasificación S. La insignia de doble ala blanca por eliminar a un ghoul clasificado como SS. La insignia del ala del dragón blanco por derrotar a un ghoul con clasificación SSS. El sistema de la insignia del ala blanca también incluía la insignia Osmanthus, que se otorgaba según la cantidad total de necrófagos que un investigador había eliminado en un año. Estas insignias venían en 3 niveles, Osmanthus, Osmanthus plateado y Osmanthus dorado. Después de la ceremonia, Kori Ui estaba esperando a Ryoma justo afuera del salón. Todavía no puedo creer que derrotaras a Gekko, tú solo, comentó Ui con una leve sonrisa. El último investigador de segunda clase en recibir la insignia blanca de ala única fue Arima. Y ahora tú has hecho lo mismo. Para ser honesto, continuó Ui, Gekko ni siquiera era un clase S común y corriente. Tras la autopsia, confirmaron que era un medio Kakuja. Considerando eso, tu logro es aún más impresionante. ¿Lo estás escuchando en Nobelbyte? No, me estás dando demasiado crédito, respondió Ryoma con modestia. No te subestimes, rió Ui. En fin, tu nuevo Kinke, Jessen, 13, ya está listo. Vamos al laboratorio a echarle un vistazo. En su camino hacia el edificio experimental del CCG, Ryoma Kanzaki y Kori Ui caminaron uno al lado del otro, discutiendo casualmente varios temas. Por cierto, dijo Ui de repente, ¿recuerdas a aquellas hermanas gemelas que hicieron prácticas contigo antes? Ryoma hizo una pausa por un momento, recordando los rostros familiares de Kurona y Nashiro Yasuisa. Sí. ¿Qué pasa con ellos? Han desaparecido, dijo Ui con expresión seria. Desde que terminaron sus prácticas, no han regresado al CCG. Al principio, supusimos que simplemente llegaban tarde, pero ya ha pasado demasiado tiempo y nadie ha sabido nada de ellos. Veo. La expresión de Ryoma permaneció tranquila, pero por dentro sabía exactamente lo que probablemente había sucedido. Entonces Kurona y Nashiro ya han desaparecido. Si las cosas se estaban desarrollando como en la línea de tiempo original, los gemelos ahora estaban en manos de Akiro Kanou, transformados en mitad ghouls artificiales. Pero esta vez, Risekami Shiro todavía estaba viva y bien, lo que significa que su Kakuhou no había sido extraído para los experimentos de Kanou. ¿Furuta le encontró un reemplazo?, se preguntó Ryoma. Era posible. La obsesión de Furuta por crear al dragón implicaba que exploraría todas las opciones disponibles. Si Rise ya no era viable como donante, Furuta podría haber recurrido a alguien más del linaje Wasu. No importa qué.
Kurona y Nashiro probablemente no podrían evitar ese destino. Parece que tú tampoco sabes nada, dijo Ui. Por ahora, tendremos que mantenerlo en el radar. Sí, esperemos que estén bien, murmuró Ryoma. Cambiando de tema, Ui añadió, por cierto, tu actuación contra Gekko te ha hecho ganar algo de atención. Con ese nivel de habilidad, podrías ascender a primera clase, tal vez incluso a un nivel superior. Pero, suspiró Ui, la fuerza por sí sola no basta. Hay un proceso, exámenes escritos, entrevistas y registros de servicio. Está bien, dijo Ryoma con naturalidad. No tengo prisa. Buena actitud, rió Ui. Me preocupaba que te frustraras. Poco después llegaron al edificio experimental del CCG. A diferencia de antes, cuando Ryoma solo se había reunido con un investigador estándar, esta vez fue recibido por Chiyou Kouitsu, el investigador jefe de Kinke. Frente a ellos se encontraba un hombre con una bata de laboratorio blanca, luciendo un característico corte de pelo de tazón verde y un fino bigote. Él es el Dr. Chiyou, presentó Ui. Es el mejor especialista en Kinke aquí. Dr. Chiyou, saludó Ryoma cortésmente. Chiyou sonrió perezosamente, con una mano descansando casualmente en el bolsillo de su abrigo. Ah, Kansaki, vale. Adelante, tu nuevo Kinke está listo. Ui esperó fuera del laboratorio, ya que los detalles de la creación de Kinke estaban estrictamente clasificados. Dentro, Chiyou condujo a Ryoma a una cámara de almacenamiento sellada. Con solo presionar un botón, el compartimento seguro se abrió, revelando una larga espada carmesí con vetas de color púrpura intenso a lo largo de su hoja. Ryoma parpadeó sorprendido. Esto no se parecía en nada al Kinke con forma de guadaña que recordaba de la línea de tiempo original. Esto, no es lo que esperaba, murmuró Ryoma. Sí, sonrió Chiyou con suficiencia. Este es mi mejor trabajo en mucho tiempo. Adelante, inténtalo. Ryoma extendió la mano y agarró la empuñadura. El arma era más pesada de lo que parecía, pero gracias a su mayor fuerza, se sentía cómoda en sus manos. Este Kinke es un poco especial, explicó Chiyou. Como Gekko tenía 3 Kagune, Koukaku, Rinkaku y Yukaku, los fusioné en una sola arma. Esta forma que tienes ahora es el modo Koukaku, resistente e ideal para el combate defensivo. 3 formas. Murmuró Ryoma. Exactamente, dijo Chiyou con una sonrisa de satisfacción. Intenta cambiar de modo. Siguiendo las instrucciones de Chiyou, Ryoma se concentró y deseó que el Kinke cambiara. La hoja carmesí se retorció y se reformó, expandiéndose hasta formar una gran estructura similar a un escudo. El escudo estaba anclado en el núcleo de la espada original, con hojas similares a hachas que sobresalían de cada lado. Esta es la forma Rinkaku, explicó Chiyou. Dura y pesada, excelente para la defensa y para dominar a los oponentes. Ahora pasa a la tercera forma. Con un movimiento de muñeca, Ryoma activó la transformación final. El escudo se contrajo y se transformó en una espada, pero esta vez, la punta de la hoja se partió, asemejando la boca de un arma. Esta es la forma Ukaku, dijo Chiyou. Puede disparar proyectiles Kagune reforzados, ideales para ataques de largo alcance. Ryoma examinó el arma con atención. Cada forma tenía sus propias ventajas, lo que le otorgaba opciones de combate versátiles. Esto, es increíble, admitió Ryoma. Lo estás escuchando en Novel Byte. Me alegra que te guste, rió Chiyou. Una vez que registre tus datos biométricos, será todo tuyo. Después de finalizar el proceso de registro, Ryoma devolvió el Kinke a su forma de maleta. Entonces, ¿cómo quieres llamarlo?, preguntó Chiyou. Mantendré el nombre Jason, 13, dijo Ryoma después de pensarlo un momento. A pesar de su nueva forma, el nombre todavía parecía apropiado, un recordatorio del Ghoul retorcido del que había sido forjado. Buena elección, dijo Chiyou asintiendo. Cuando Ryoma salió del laboratorio con su nueva arma en la mano, no pudo evitar sentir una oleada de confianza. Este Kinke de grado SI, con sus formas adaptables y poderosas capacidades, lo había vuelto mucho más letal que antes. Capítulo 72. Reunión del bastón de Anteiku. Kansaki Ryoma salió del laboratorio con su Kinke recién creado guardado en su forma de maleta. Parece que ya está todo listo, dijo Kori-ui mientras esperaba en la puerta. Sí, asintió Ryoma. Aunque aún queda trabajo por hacer, el CCG está priorizando la próxima operación contra el Árbol Aogiri. Dado que han ocupado el Distrito 11, se está planeando un ataque a gran escala. Se espera que formemos parte de la fuerza principal, así que pospondremos otras misiones para mantenernos en óptimas condiciones. Ui continuó,
mientras tanto, aprovecha esta oportunidad para completar tu examen escrito y la entrevista para investigador de primera clase. Con tu logro al derrotar a Gekko, lo más probable es que asciendas y apruebas esas pruebas. De acuerdo, respondió Ryoma. Me centraré en eso por ahora. Con la ayuda de Ui, Ryoma consiguió los materiales de estudio necesarios para el examen. La parte escrita parecía bastante sencilla, y la entrevista dependería de su desempeño bajo presión. Después, Ryoma regresó al Distrito 20 con su nuevo Kinkei y materiales de estudio en la mano. Distrito 20, Anteiku. Después de que el café cerró por la noche, el personal se reunió en el segundo piso para discutir un asunto serio. ¿Ese tipo, Kansaki Ryoma, es realmente el investigador que mató a Gekko?, preguntó uno de los empleados. Touka no mentiría en eso, respondió Irimi Koma. Nunca lo había visto con un Kinkei, pero resulta que ha estado ocultando su identidad como investigador del CCG todo este tiempo. Aún así, añadió Enji Koma con una sonrisa, es impresionante que un joven como él pudiera derrotar a alguien como Gekko. Sí. La habitación quedó en silencio por un momento. Aunque haya ayudado a Ryoko, Inami y a mí, no podemos dejar que se entere de Anteiku, dijo Touka Kirishima con firmeza. Tienes razón, asintió Irimi. Si CCG descubre que antes era él, perro negro, estoy prácticamente muerto. Y si supieran que yo soy el mono diablo, tampoco me dejarían en paz, añadió Enji con aire de suficiencia. Deja de presumir, murmuró Irimi, poniendo los ojos en blanco. En fin, tenemos que tener cuidado de ahora en adelante. Ese tipo viene a la cafetería muy a menudo. No podemos dejar que sospeche. ¿Lo estás escuchando en Novelbite? Entonces Irimi hizo una pausa. Pero ahora que lo pienso, ¿no parece que Rise es muy cercano a él? Eso es lo extraño, dijo Touka frunciendo el ceño. Según él, ni siquiera sabe quién es el comedor atracón, lo que significa que probablemente piensa que Rise es una simple humana. La señorita Rise ha estado cortejando a un investigador sin que la descubrieran, murmuró Irimi. Rió Enji. Parece que se aburrió de cazar humanos comunes y decidió jugar con un investigador Ghoul. Yoshimura, que había estado escuchando en silencio, permaneció en silencio. De todos, él sabía mejor que nadie que la paz en el Distrito 20 no duraría para siempre. Mientras tanto, en el apartamento de Ryoma. Ryoma se sentó en su escritorio, estudiando el material del examen escrito del CCG. Una vez que estuvo seguro de que nadie lo molestaría, activó su Manjeki Sharingan. En lugar de usarlo para el combate o el reconocimiento, utilizó su percepción y memoria mejoradas para memorizar los materiales a una velocidad récord. En menos de una noche, había memorizado todo con precisión. Justo cuando estaba a punto de descansar, escuchó un golpe en su puerta. Desactivando su Manjeki Sharingan, Ryoma abrió la puerta y fue recibido por Kamishiro Rise. No finjas que duermes, murmuró Ryoma. Si estás cansado, vuelve a tu habitación. Todavía no hay reacción. ¿Lo estás escuchando en Novelbite? ¿En serio vas a jugar a este juego? Ryoma frunció el ceño. Decidido, Ryoma metió la mano bajo los brazos de Rise y comenzó a hacerle cosquillas en los costados. El cuerpo de Rise se estremeció inmediatamente y reprimió una risa antes de que estallara en una risita aguda. Basta. Rise se retorció, con el cuerpo retorciéndose mientras intentaba resistirse. Estoy despierta, sí, estoy despierta. Estabas fingiendo, dijo Ryoma con una sonrisa burlona. Lo sabía. No sabía que fueras tan malvado, Rise lo miró juguetonamente. Si no hubieras fingido estar dormido, no habría tenido que hacer eso, respondió Ryoma. Rise refunfuñó, pero se levantó de la cama. Bien, me voy. No esperes que lo olvide. Al irse, Ryoma no pudo evitar sonreír para sí mismo. Entonces, ¿tiene cosquillas? Eso podría ser útil. Al día siguiente, Ryoma fue directamente a la sede del CCG en el primer distrito para su examen de investigador de primera clase. Primero llegó el examen escrito. Gracias a su memoria mejorada por el Manjeki Sharingan, Ryoma superó el material con facilidad. Aprobaste con una nota casi perfecta, dijo el examinador, visiblemente impresionado. Es la puntuación más alta que he visto en años. Un trabajo excepcional. El examinador no exageraba. La mayoría de los investigadores apenas lograron aprobar el examen, consiguiendo apenas el mínimo requerido de 60 puntos. Ryoma, en cambio, obtuvo 99 sobre 100. A continuación, se llevó a cabo la entrevista. El investigador principal que la dirigía se mostró indiferente, formulando únicamente unas pocas preguntas básicas antes de dar por terminada la sesión.
Al final del día, Rayoma fue ascendido oficialmente a investigador de primera clase. Al salir del edificio, un mensaje familiar del sistema apareció en su mente. Parece que puedo esperar más puntos cuando me asciendan de nuevo, pensó Rayoma. A medida que sus logros se difundían dentro del CCG, el nombre de Rayoma comenzaba a ganar reconocimiento. Mientras tanto, en Anteiku, Kamishiro Rise estaba leyendo un libro solo en su mesa. Kirishima Touka e Irimi Kaya intercambiaron miradas. Con Rayoma ausente, vieron esta como una oportunidad excepcional para confrontar a Rise directamente. Señorita Kamishiro, dijo Irimi mientras se acercaba. ¿Tiene un momento? Ah, sí. Rise cerró el libro con una sonrisa. ¿Qué puedo hacer por usted? Nos gustaría preguntarle algo, respondió Irimi con expresión seria. Rise lo siguió arriba, donde Touka ya estaba esperando. Sabemos que Kansaki Rayoma es un investigador del CCG, afirmó Touka directamente. Rise ni siquiera se inmutó. Sí, dijo Rise con calma. Yo también lo sé. Touka frunció el ceño. Así que de verdad lo haces a propósito. Lo sabía. No puedo creer que los humanos comunes ya no te basten. ¿Ahora juegas con una investigadora? ¿Y qué tiene de malo?, preguntó Rise con una sonrisa burlona. ¿Te da pena el pequeño agente del CCG? Es adorable. ¿Te parece gracioso? La expresión de Touka se endureció. Si intentas hacerle algo, el CCG invadirá el Distrito 20. ¿Quieres arrastrarnos a todos contigo? Parece que exageras, se burló Rise. ¿Por qué debería importarme lo que pase con tu preciada, Zona Segura? Si me enamoro de él o decido matarlo, es mi decisión. Lo que yo haga no es asunto tuyo. Touka apretó los puños. Estás jugando un juego peligroso. Si cometes un error, no serás solo tú quien sufrirá. Ah. La sonrisa de Rise se volvió gélida. ¿Me estás amenazando? Antes de que Touka pudiera reaccionar, Irimi intervino. Basta, dijo Irimi con firmeza. Todos queremos que haya paz aquí. No nos peleemos entre nosotros. Rise se encogió de hombros. Bueno, de todas formas no tengo tiempo para tu reunión familiar. Cuando se dio la vuelta para irse, Rise la miró con una sonrisa maliciosa. Me encantaría charlar un poco más, dijo con dulzura. Pero mi querido Rayoma me espera en casa. Con eso, se alejó, dejando a Touka furioso en silencio. Kirishima Touka seguía hirviendo de frustración mucho después de que Kamishiro Rise se marchara. La petulancia en su voz, la arrogancia con la que tergiversaba sus palabras, todo la carcomía. Incluso si Touka hubiera captado las sutiles indirectas de Rise, no les habría dado mucha importancia. Por cómo Rise lo había dicho, era evidente que solo estaba jugando con Kansaki Rayoma. La sonrisa burlona de Rise permaneció en la mente de Touka, dejándola más irritada de lo que quería admitir. Olvídalo, dijo Irimi Kaya, rompiendo el silencio. Ya sabes cómo es Rise. Al menos conseguimos lo que buscábamos. Touka respiró hondo y se obligó a calmarse. Tienes razón, murmuró. No merece mi tiempo. Lo estás escuchando en Novelbite. A pesar de su habitual aversión por los investigadores Ghoul, no pudo evitar sentir un poco de pena por Rayoma. Más tarde esa noche, Rayoma regresó a casa y encontró a Rise esperándolo, con su habitual sonrisa maliciosa. Tuve una conversación interesante con tus amigos hoy, dijo ella, visiblemente divertida. Rayoma suspiró. ¿Qué hiciste esta vez? No mucho, sonrió Rise con suficiencia. Solo dejé que siguieran creyendo en su pequeño malentendido. Sinceramente, la forma en que creen que estoy jugando con tus sentimientos es bastante tierno. ¿Sabías que te malinterpretaron y no te molestaste en corregirlos? ¿Por qué lo haría?, rió Rise. Así es más divertido. Rayoma negó con la cabeza. Un día de estos, esa actitud te va a salir mal. Tranquilo, dijo Rise, despidiéndolo con la mano. En fin, ¿qué tal te fue en el examen? Aprobé, dijo Rayoma. Ahora soy investigador de primera clase, pero, sinceramente, es solo un título. No significa gran cosa. Bueno, si de verdad quieres ascender, es un buen comienzo, dijo Rise. Llega a la clase especial y tendrás mucho poder en el CCG. Rayoma se burló. No es tan sencillo. El sistema de ascensos es lento a menos que consigas algo grande. Quizás si me va bien en la operación del árbol Aojiri, pueda ascender más rápido. Ante la mención del árbol Aojiri, la expresión de Rise se oscureció. Esos tipos, murmuró. Nunca me importaron mucho hasta que ese idiota de Gekko intentó agarrarme. Supongo que debería haberles prestado más atención. Son peores de lo que parecen, advirtió Rayoma.
El búho tuerto es un verdadero monstruo, y tienen a muchos otros necrófagos poderosos respaldándolos. Rize sonrió levemente. ¿Crees que podrás derrotar al búho? Lo sabré pronto, dijo Rayoma. Pero no me rendiré fácilmente. Tenía confianza. Su Mangekysaringan y sus habilidades físicas mejoradas le otorgaban una ventaja que la mayoría de los investigadores solo podían soñar con igualar. Aún así, sabía que no debía ser imprudente. Bueno, dijo Rize con una sonrisa. Intenta que no te maten ahí fuera. No me gustaría perder mi bocadillo favorito. Rayoma soltó una risa cansada. Sí, sí. A pesar de su creciente reputación como investigador del CCG, Rayoma continuó visitando Anteiku como si nada hubiera cambiado. Pensó que era bastante inofensivo. No estaba allí para investigar, y ninguna regla decía que un investigador no podía disfrutar de una taza de café en paz. Touka seguía observándolo atentamente cada vez que entraba. Esperaba que empezara a curiosear o a hacer preguntas, pero Rayoma nunca lo hacía. Simplemente tomaba su café, leía su libro y, de vez en cuando, charlaba con Rize. Curiosamente, Touka empezaba a creer que no estaba allí para investigar. Quizás solo era otro idiota atrapado en los juegos retorcidos de Rize. Hoy, Rayoma llegó antes de lo habitual. Rize no estaba con él esta vez, pero Touka vio a Fueguchi Inami sentada cerca con un libro abierto sobre la mesa. Rayoma también la notó. ¿Te quedaste atascado en algo?, preguntó mientras se acercaba. Inami lo miró, luciendo un poco avergonzada. No puedo leer algunas palabras, admitió. ¿Necesitas ayuda?, ofreció Rayoma. Inami dudó por un momento antes de asentir levemente. Bueno. Ella acercó una silla a la suya y Rayoma se sentó a su lado. ¿Estás leyendo, querido Kafka?, preguntó Rayoma al reconocer la portada. Buena elección, pero es un poco complicada. Comenzó a leer desde la primera página, deteniéndose de vez en cuando para explicar ciertas palabras. Rayoma parpadeó sorprendido. Está bien, Inami, dijo Rayoma con una sonrisa. Parece que tenemos que estudiar un poco. Inami sonrió radiante. De acuerdo. Kirishima Touka, que estaba trabajando, notó que Kansaki Rayoma había ido a sentarse con Inami Fueguchi y, sorprendentemente, le estaba enseñando a leer. Esta escena la tomó por sorpresa. Aunque sabía que Rayoma había sido amable con Rayoko y Inami antes, esto seguía siendo inesperado. Sabía que la mayoría de los investigadores despreciaban a los Ghouls sin importar su comportamiento, pero allí estaba él, ayudando pacientemente a una joven Ghoul a aprender a leer. Fueguchi Rayoko, quien también trabajaba en la cafetería, también lo notó. Ver a Inami interactuar también con el investigador le dibujó una sonrisa de alivio. Rayoma llevaba un tiempo enseñando antes de que Inami lograra memorizar 100 palabras. Como tenía que asegurarse de que las comprendiera por completo, el proceso era lento y cuidadoso. Mientras continuaba, Kamishiro Rize entró en la cafetería. Miró a su alrededor y enseguida vio a Rayoma y Inami sentados juntos. Esbozó una leve sonrisa mientras se acercaba en silencio y se sentaba en la misma mesa, apoyando la barbilla en la mano mientras los observaba. Rayoma notó su presencia pero, viendo que ella solo estaba observando en silencio, decidió concentrarse en enseñarle a Inami. Lolicon, bromeó Rize de repente. ¿Qué? Rayoma parpadeó. No sabía que te gustaban las niñas, sonrió Rize. Rayoma suspiró. ¿De qué estás hablando? Tú eres quien pasa todo este tiempo con una niñita tan linda. No es difícil ver a dónde va esto. Le estoy enseñando a leer, respondió Rayoma, sonando exasperado. Claro que sí. Ignorando sus burlas, Rayoma volvió al libro y continuó leyendo con Inami. Al final, Rize se aburrió de burlarse de él y volvió a ocuparse de sus propios asuntos. A la hora del almuerzo, Rayoma miró la hora y decidió parar. Bueno, es hora de que almuerce. Mientras no estoy, repasa las palabras que repasamos para que no las olvides, dijo. Está bien, respondió Inami alegremente. Justo cuando Rayoma se levantó para irse, ella habló de nuevo. ¿Hermano? Su voz era suave y vacilante. Me llamo Inami. Fueguchi Inami. Su tono tenía un deje de timidez, como si hubiera reunido el coraje para decírselo. Rayoma sonrió. Sí, lo sé, Inami. Desde el otro lado de la habitación, Rize escuchó su conversación. Ah. La llamaste Inami con tanta dulzura, bromeó mientras salían. No empieces, murmuró Rayoma. Durante los días siguientes, Rayoma continuó enseñándole a leer a Inami. Con su ayuda, poco a poco se fue familiarizando con la mayoría de las palabras de sus libros. En el camino, también se convirtió en fan de las obras de Takazuki Senador.
Takazuki-sensei es increíble. Escribe historias tan hermosas. Me pregunto qué clase de persona será, dijo Inami con los ojos brillantes de curiosidad. La conocí antes. Y, créelo o no, parece tener tu misma edad, respondió Ryoma con indiferencia. Espera, ¿en serio? Inami abrió mucho los ojos. ¿Significa que tiene más o menos mi edad? Ryoma rió entre dientes. No exactamente. Es mayor que tú, pero parece más o menos de tu misma altura. Inami se quedó boquiabierta. ¿Así que es bajita como yo? Sí, dijo Ryoma con una sonrisa. Publicó Querido Kafka hace casi 10 años, así que probablemente tenía más o menos tu edad por aquel entonces. Es increíble. Todavía tengo problemas para leer algunas palabras, suspiró Inami. Estás aprendiendo rápido, la tranquilizó Ryoma. Estoy seguro de que pronto lo lograrás. Gracias, hermano. Inami sonrió radiante. Poco tiempo después, Touka se acercó con 2 tazas de café y colocó una frente a Ryoma. Ryoma la miró. No recuerdo haber pedido una segunda taza. Te lo traje, dijo Touka con frialdad. Yo invito. Sin costo alguno. Al ver lo feliz que estaba Inami, sintió que Ryoma merecía algo de gratitud. Gracias, dijo Ryoma con una pequeña sonrisa. Touka no se demoró. Se dio la vuelta y regresó a sus tareas. Hermano, dijiste que ya conocías a Takazuki-sensei, repitió Inami. ¿Dónde la conociste? Hubo un evento para fans una vez, dijo Ryoma. Pronto habrá otro. Cuando sea, te llevaré para que puedas conocerla. ¿En serio? Los ojos de Inami se iluminaron. Sí, cuenta con ello. Mientras tanto, la situación en el Distrito 11 se estaba agravando rápidamente. Los necrófagos del árbol Aojiri habían tomado el control total del distrito, aniquilando a grupos rivales u obligándolos a someterse. El distrito se había convertido en una zona de guerra, e incluso las sucursales del CCG estaban siendo atacadas. Los informes sobre investigadores caídos seguían acumulándose y las tensiones dentro de la sede del CCG aumentaban rápidamente. En respuesta, el CCG movilizó grandes fuerzas para preparar un asalto total al árbol Aojiri. 3 investigadores de clase especial ya habían sido desplegados para supervisar la contraofensiva. La batalla por el Distrito 11 estaba a punto de comenzar. Lo estás escuchando en Novel Byte. Capítulo 76, Suu va tras Ryoma. Marude Itsuki, Kuroiwa Iwao y Shinohara Yukinori. Estos 3 investigadores de clase especial estaban preparados para liderar la próxima reunión de contramedidas contra el levantamiento del árbol Aojiri en el Distrito 11. Una operación de tal envergadura requería más que simplemente desplegar investigadores. Había que formular estrategias, preparar declaraciones públicas y realizar ruedas de prensa. Solo después de completar estos pasos, el CCG lanzaría su ataque oficial contra las fuerzas del árbol Aojiri. Con tanta atención centrada en el Distrito 11, un número significativo de investigadores fueron reasignados de otros distritos para reforzar áreas clave. Sin embargo, no todos los distritos podían permitirse perder personal, y algunos, como el relativamente tranquilo Distrito 20, quedaron desprotegidos. Desde que Ben-Jireri aparentemente se había calmado y Gekko había sido eliminado por Kanzaki Ryoma, incluso el investigador de clase Kinshou Hikousuke y su compañero, el investigador de segunda clase Takizawa Seidou, habían sido reasignados a otro lugar. El creciente conflicto en el Distrito 11 no pasó desapercibido para la comunidad Ghoul. Las acciones violentas del árbol Aojiri habían alarmado a muchos Ghouls, sobre todo a aquellos que preferían evitar el conflicto. Incluso el habitualmente tranquilo Yoshimura Kusen empezó a mostrar preocupación. Quizás debería visitar el Distrito 11 yo mismo y ver qué tan mal se han puesto las cosas, murmuró Yoshimura a Renji Yomo una noche. No solo, respondió Yomo. Iré contigo cuando llegue el momento. Acordaron esperar y reunir más información antes de realizar algún movimiento. Esa tarde, la paz en Anteiku se vio interrumpida cuando la puerta del café se abrió con un tintineo familiar. Un hombre elegantemente vestido con un traje carmesí y zapatos de cuero negro lustrados entró. Su distintivo cabello morado enmarcaba su rostro, y su sonrisa era una mezcla de encanto y picardía. Era Tsukiyama Suu. Al entrar, Tsukiyama abrió los brazos dramáticamente, cerró los ojos e inhaló profundamente. ¡Ah, qué aroma tan delicioso!, suspiró con una voz exageradamente ebria. Cuando volvió a abrir los ojos, saludó al personal con una sonrisa que parecía al mismo tiempo encantadora e inquietante. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Es muy reconfortante volver aquí, dijo con una sonrisa. La expresión de Kirishima Touka se oscureció instantáneamente. Tsukiyama, ¿qué quieres?, preguntó fríamente.
A Touka nunca le había caído bien Tsukiyama. Su reputación de alborotador en el Distrito 20 rivalizaba con la de Kamishiro Rise, y su depredación descuidada de los humanos les había causado muchos dolores de cabeza. A diferencia de Rise, que últimamente había estado relativamente tranquilo, Tsukiyama todavía perseguía su retorcida obsesión gourmet sin restricciones. Señorita Kirishima, dijo Tsukiyama con una sonrisa encantadora, está tan fría como siempre, pero eso es lo que la hace tan atractiva. ¡Qué asco!, murmuró Touka, mostrando claramente su disgusto. Tsukiyama, completamente despreocupado, avanzó un paso más hacia el café. Ah, sí. ¿Y quiénes son estas dos encantadoras damas? La mirada de Tsukiyama se posó en Fueguchi Rayoko y Inami. Inami se encogió hacia atrás, instintivamente intimidada por la presencia del hombre extraño. Al darse cuenta de esto, Touka rápidamente se interpuso entre ellos. Dejen de molestar a nuestro personal y váyanse ya, advirtió Touka. Vamos, vamos, no hay necesidad de ser tan antipático, dijo Tsukiyama riendo entre dientes. Solo admiraba las caras nuevas. Sonrió de nuevo, pero su mirada se detuvo en Inami solo un momento demasiado largo. Touka entrecerró los ojos. Dije que te fueras. ¡Qué hostilidad!, Tsukiyama suspiró dramáticamente. No es usted nada divertida, señorita Kirishima. Con un encogimiento de hombros derrotado, Tsukiyama finalmente se dirigió hacia la salida. Pero al acercarse a la puerta, sus pasos vacilaron. Su nariz se movió ligeramente. Un olor, desconocido pero absolutamente embriagador, llegaba desde afuera. Tsukiyama se quedó paralizado, cautivado por la seductora fragancia. No era solo un aroma agradable, era hipnótico, como nunca antes había experimentado. Lo estás escuchando en Novel Bite. Al mismo tiempo, percibió otro aroma familiar mezclado con él, el de Kamishiro Rise. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Kamishiro Rise, y algo aún más atractivo? ¿Qué pasa?, espetó Touka, irritada por su repentina pausa. Ignorándola, Tsukiyama miró fijamente la entrada del café. Un momento después, la puerta se abrió. Kamishiro Rise entró primero, su rostro se iluminó con una sonrisa en el momento en que vio a Tsukiyama. Bueno, pero si no es el tan aburrido Tsukiyama-kun, dijo Rise dulcemente. Kansaki Rayoma la siguió de cerca, sin darse cuenta de la tensión en el aire. La expresión de Tsukiyama se ensombreció por un instante, y los recuerdos de las burlas pasadas de Rise resurgieron. Cuando llegó al Distrito 20, Tsukiyama intentó reclutarla para la sociedad gourmet, un círculo social retorcido obsesionado con disfrutar de exquisiteces humanas raras y exóticas. Rise se había reído en su cara, burlándose de su supuesto gusto refinado y desestimando toda su personalidad como superficial y patética. Desde entonces, Tsukiyama le guardaba un profundo rencor. Pero cuando su mirada se dirigió a Rayoma, el desprecio de Tsukiyama se convirtió en fascinación. Ese olor, venía de él. Su sonrisa aguda regresó casi instantáneamente. Ah, señorita Rise. Qué alegría verla de nuevo. La saludó Tsukiyama con exagerada cortesía. Su mirada se posó en Rayoma. ¿Y, esta debe ser su acompañante? La sonrisa de Rise se amplió, aunque sus ojos brillaron con algo más frío. Sí, dijo con voz suave. Este es mi, querido Rayoma. Los ojos de Tsukiyama brillaron con renovado interés. El aroma era innegablemente humano, pero diferente a cualquier otro que hubiera sentido. Su pura intensidad despertó su retorcida obsesión. «¿Qué compañía tan cautivadora tienes?», murmuró Tsukiyama, incapaz de ocultar su hambre. Rise, al ver su reacción, supo exactamente lo que pasaba por la mente de Tsukiyama. Su sonrisa se acentuó. Él está detrás de Rayoma. El solo pensamiento hizo que su expresión se oscureciera levemente. Puede que Tsukiyama haya considerado a Rayoma como su próxima comida gourmet, pero Rise no tenía intención de dejar que nadie tocara lo que era suyo. «Señorita Kamishiro, ¿este chico es su amigo?» «No creo haberlo visto antes», dijo Tsukiyama-su con una sonrisa, fingiendo inocencia. «No es un supuesto amigo. Es mi hombre». «¿Hay algo malo en eso, Tsukiyama-kun?», respondió Rise con una sonrisa burlona. Su tono era ligero, pero sus ojos brillaban con una agudeza burlona. «Por supuesto que no», respondió Tsukiyama, forzando una sonrisa mientras maldecía a Rise en su cabeza. Podía ver que Kansaki Rayoma era humana. Conocía a Rise lo suficiente como para suponer que intentaba quedarse con ese raro manjar. Ese tipo de egoísmo le repugnaba. La reputación de Rise como la infame comedora atracón hacía que sus palabras fueran difíciles de creer. Nadie en el café creía que realmente viera a Rayoma como algo más que su próxima comida, ni Touka, ni Irini, ni Koma.
Incluso el propio Rayoma se mantenía cauteloso. Me llamo Tsukiyama Suu. Aquí está mi tarjeta. Quizás podamos tomar algo juntos algún día, ofreció Tsukiyama, extendiéndole una tarjeta de presentación a Rayoma con exagerada cortesía. Rayoma aceptó la tarjeta con calma y sonrió. Mi nombre es Kansaki Rayoma, respondió. Entonces espero con ansias nuestro próximo encuentro, Kansaki-kun, dijo Tsukiyama suavemente antes de mostrar una sonrisa maliciosa y salir del café. Kirishima Touka, observando desde detrás del mostrador, frunció el ceño. ¿Qué le pasa?, murmuró para sí misma. Sabía exactamente qué buscaba Tsukiyama Suu. La naturaleza depredadora del hombre no era ningún secreto, y ahora que tenía en la mira a Rayoma, sabía que se avecinaban problemas. Aún así, Touka supuso que Rayoma podría defenderse solo, después de todo, había derrotado a Gekko. Al día siguiente, Tsukiyama Suu regresó al café. Touka ya estaba irritada al verlo entrar de nuevo. Era raro que Tsukiyama lo visitara con tanta frecuencia, y ahora era evidente por qué. Lo estás escuchando en Novel Byte. Ignorando la mirada de Touka, Tsukiyama fue directamente a la mesa de Rayoma y se sentó sin esperar una invitación. Kansaki-kun, qué coincidencia, dijo Tsukiyama con una sonrisa. Disfruto haciendo nuevos amigos, aunque espero que mi entusiasmo no haya sido demasiado repentino ayer. Está bien, respondió Rayoma casualmente. ¡Qué alivio! La sonrisa de Tsukiyama permaneció intacta. Por cierto, la señorita Kamishiro mencionó ayer que eres su hombre. ¿Es cierto? Rayoma hizo una breve pausa y luego sonrió torpemente. Honestamente, no estoy muy seguro de mí mismo, dijo riendo. Ah, ya veo, dijo Tsukiyama con fingida compasión. No debería haber hecho una pregunta tan personal. Su tono parecía de disculpa, pero en su mente, Tsukiyama ya había tomado su decisión. Ya estaba convencido, Rayoma era la próxima víctima de Rise. Como Rise no estaba a la vista hoy, Tsukiyama decidió que era la oportunidad perfecta para robarle su presa. Mejor aún, el aroma de este chico era diferente a todo lo que había conocido. Incluso si no se trataba de vengarse de Rise, Rayoma era un manjar demasiado preciado como para dejarlo pasar. Por cierto, Kansaki-kun, pronto daré un gran banquete. Habrá muchos invitados encantadores, mujeres hermosas, hombres guapos, de todo. ¿Te interesaría asistir? La sonrisa de Tsukiyama se ensanchó. Por supuesto, si te interesa la señorita Kamishiro, puedo compartir algunos detalles interesantes sobre ella en la fiesta. Después de todo, la señorita Kamishiro y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Tsukiyama exageró deliberadamente su conexión con Rise, sabiendo que Rayoma podría sentirse atraído por la curiosidad. Estaba convencido de que Rayoma era otro de los locos enamorados de Rise, un joven deslumbrado por su belleza y encanto. Usar eso para atraer a Rayoma a su trampa era demasiado fácil. La expresión de Rayoma se iluminó tal como Tsukiyama esperaba. ¿En serio? Eso suena interesante. Definitivamente me gustaría saber más sobre ella, dijo Rayoma con una sonrisa inocente. Él desempeñó su papel a la perfección, el chico despistado, perdidamente enamorado de Rise y fácil de manipular. La sonrisa de Tsukiyama se hizo más amplia. Perfecto. Capítulo 78. Destrozando el llamado restaurante Gold de la Sociedad Gourmet. Esa era la reacción que Tsukiyama Suu había estado esperando. Ver la mirada inocente y enamorada de Kansaki Rayoma llenó a Tsukiyama de satisfacción. Esa expresión aturdida y enamorada, ahora estaba seguro de que Rayoma había caído en las manipulaciones de Kamishiro Rise. Esa vil mujer, siempre jugando con los demás como si fueran peones. Lo estás escuchando en Novel Byte. Le robaré su premio justo delante de sus narices, pensó Tsukiyama. Ocultando su emoción, Tsukiyama sonrió cortésmente. Entonces está decidido. El banquete es esta noche. Volveré por la tarde a recogerte, dijo Tsukiyama con suavidad. Por ahora, tenía que preparar cosas en el restaurante Gold. El llamado banquete al que había invitado a Rayoma no era más que otra fiesta retorcida para la sociedad gourmet. Después de que Tsukiyama se fue, Rayoma regresó a su libro, bebiendo su café como si nada hubiera pasado. Kirishima Touka había estado observando todo el tiempo. No podía oír los detalles de la conversación, pero los gestos de Tsukiyama lo dejaban bastante claro. Ella sabía exactamente lo que Tsukiyama quería, y ver a Rayoma sentado allí tan casualmente simplemente no le parecía bien. Rayoma podría haber sido lo suficientemente fuerte como para derrotar a Gekko, pero si entraba al restaurante Gold sin darse cuenta, nadie sabía cómo terminaría todo. Incluso alguien fuerte podía verse abrumado si lo rodeaban.
Recordando cómo Ryoma la había salvado a ella, a Ryoko y a Inami, Touka no podía quedarse de brazos cruzados e ignorarlo. Después de algunas dudas, finalmente se acercó. ¿Sabe siquiera quién es ese tipo?, preguntó sin rodeos. No es el amigo de la señorita Rise, respondió Ryoma con indiferencia. Estúpido. La irritación de Touka aumentó. La señorita Kamishiro apenas conoce a ese tipo. ¿Crees todo lo que dice la gente? ¿En serio? Bueno, está bien. Dijo que podía contarme más sobre la señorita Rise, así que decidí ir, dijo Ryoma con ligereza. Touka lo miró con incredulidad. ¿De verdad eres tan tonto? Se supone que eres un investigador de demonios, ¿verdad? ¿No se supone que eres uno de los más inteligentes? ¿Por qué? ¿Pasa algo?, preguntó Ryoma con inocencia. Touka se pellizcó el puente de la nariz y exhaló con frustración. Tsukiyama es un ghoul. Uno peligroso. Es parte de la sociedad gourmet, dijo con firmeza. Al escuchar esto, la expresión de Ryoma cambió ligeramente, pero mantuvo su voz tranquila. ¿Un ghoul? Sí, dijo Touka, cruzándose de brazos. Y te tiene en la mira. Es obvio. Ryoma hizo una pausa por un momento y luego sonrió. Gracias por la advertencia, señorita Kirishima, pero no tiene por qué preocuparse. Después de todo, soy un investigador de demonios. Touka entrecerró los ojos ante su tono confiado. Había algo en su expresión, calma, seguridad y absolutamente imperturbable. Mientras lo sepas, murmuró Touka. Ella se dio la vuelta y se alejó, molesta pero también un poco tranquilizada. ¿Qué le pasó a este tipo? Actuó como un idiota despistado obsesionado con Rise un momento, pero luego tuvo la misma mirada tranquila y calculadora que había mostrado cuando se enfrentó a Gekko. ¿Estuvo fingiendo no tener idea todo el tiempo? Aún así, no podía quitarse la sensación de que Ryoma había sido completamente engañado por Kamishiro Rise. Si Ryoma era tan astuto, ¿por qué era tan ciego a la verdadera naturaleza de Rise? Sea como fuere, Touka decidió no interferir más. Si Ryoma quería caer en la trampa de Tsukiyama, ese era su problema. Al anochecer, Tsukiyama Suu regresó al café, vestido con un elegante traje nuevo. Sonreía radiante, como si no tuviera segundas intenciones. ¿Listo, Kansaki-kun?, preguntó Tsukiyama alegremente. Ryoma asintió y lo siguió. Touka observaba desde detrás del mostrador, bebiendo su café sin mirarlo dos veces. Si Ryoma era lo suficientemente tonto como para caer en una trampa a sabiendas, entonces no había mucho más que pudiera hacer. Mientras tanto, Tsukiyama estaba prácticamente rebosante de emoción. Su mente se llenó de pensamientos sobre la venganza perfecta contra Kamishiro Rise. Robarle su presa, saborear ese aroma increíble y convertir a Ryoma en el plato principal de la noche, la idea lo llenó de un placer retorcido. Pero Tsukiyama no notó la leve sonrisa que tiraba de la comisura de los labios de Ryoma. Ryoma sabía exactamente lo que le esperaba en ese banquete. Las recompensas del sistema eran una cosa, pero el restaurante Ghoul en sí era otra oportunidad completamente distinta. Una reunión de necrófagos de élite, todos tan arrogantes como para considerarse intocables. Estaba a punto de entrar directamente en su guarida y planeaba destrozarlos desde adentro. Capítulo 79, destrozando el llamado restaurante Ghoul de la Sociedad Gourmet, 2. Pabellón 7, Restaurante Ghoul. Este llamado banquete no era más que una reunión retorcida donde los necrófagos se daban un festín con presas humanas. El lugar se encontraba dentro de un lujoso hotel, propiedad del grupo Tsukiyama. La influencia de Tsukiyama Suu lo había convertido en un paraíso para sus perversos deseos. Kansaki Ryoma y Tsukiyama Suu habían llegado juntos al lugar. Por aquí, Kansaki-kun. Por favor, diviértete, dijo Tsukiyama con una sonrisa mientras le abría la puerta a Ryoma. Un camarero te atenderá en breve. Tengo algunas cosas que hacer primero, así que te dejo por ahora. Lo estás escuchando en Novel Byte. Con eso, Tsukiyama se alejó, su sonrisa se amplió mientras desaparecía en el hotel. Una camarera enmascarada se acercó a Ryoma, con la expresión oculta tras una máscara blanca. Sin duda, era una sirvienta de la familia Tsukiyama, una ghoul que evitaba ser expuesta. Ella condujo a Ryoma a un baño, explicándole que era costumbre que los invitados se ducharan y cambiaran antes del banquete. Sabiendo exactamente de qué se trataba todo esto, Ryoma no dijo nada y siguió adelante. Después de ducharse, se puso el traje negro que le habían proporcionado. Su ropa original, junto con su maletín quinqué que contenía a Jason de 13, estaba guardada a buen recaudo en su mochila. Nadie se había molestado en revisarla. Como se disfrazaba de estudiante universitario, una mochila parecía inofensiva.
Con su arma asegurada, Rayoma siguió a la camarera hasta una lujosa sala de recepción. Ya había otras dos personas sentadas dentro. Uno era un hombre de mediana edad que parecía un típico empleado de oficina, y la otra era una mujer de mediana edad, más corpulenta. Ah, hola. El hombre saludó a Rayoma con una sonrisa. Me alegra que haya venido alguien más. Esperar solo se estaba volviendo un poco incómodo. Hola, respondió Rayoma con frialdad. Los dos eran claramente humanos comunes, atraídos hasta aquí con mentiras, igual que él. No tenían ni idea del destino que les aguardaba. Soy editor de la revista Tokyo Gourmet, me llamo Kobori. El hombre le entregó a Rayoma una tarjeta de presentación. Rayoma lo aceptó sin decir palabra. La mujer permaneció en silencio, agarrando nerviosamente su bolso. Momentos después, un camarero enmascarado entró con un carrito que contenía una bandeja de galletas de aspecto seco y 3 tazas de café. Aquí tiene algunos refrigerios. Por favor, disfrútelos mientras espera, dijo el camarero cortésmente. Este lugar sí que sabe cómo crear ambiente. Incluso los bocadillos son exquisitos, rió Kobori mientras comía una galleta. Rayoma miró el café, pero no lo tocó. El olor era normal, pero en un lugar como este, quién sabía si le habían añadido algo, quizá incluso carne humana. El tiempo se prolongó hasta que finalmente llegó otro camarero. Disculpas por la espera. Sígueme, por favor. Rayoma y los otros dos fueron conducidos a una habitación tenuemente iluminada con una larga mesa de comedor, 3 sillas y una caja grande cerca de la pared. En cuanto entraron, la pesada puerta de seguridad se cerró tras ellos. ¿Qué pasa con la puerta cerrada?, murmuró la mujer. Kobori, sin embargo, parecía ajeno a ello. ¡Qué elegante! Todo este lugar parece de alta gama, ¿verdad?, rió. Fue entonces cuando la mujer empezó a entrar en pánico. Se movió para comprobar la puerta cerrada, respirando con dificultad. De repente, una voz resonó desde los altavoces del techo. Disculpen la espera. La cena ya está servida. Kobori se animó. Ah, allá vamos. Pero las siguientes palabras lo dejaron congelado. La cena de esta noche, son ustedes 3. El techo se partió, revelando filas de figuras enmascaradas que observaban desde arriba. Observaban con avidez, como lobos hambrientos observando a su presa. El primer plato, continuó la voz, es el señor Kobori, editor de Tokyo Gourmet. Aunque pasa sus días en la oficina, va al gimnasio con frecuencia, lo que le ha dado una musculatura esbelta y tierna. Una textura deliciosa para quienes prefieren la carne masticable. Nos lo presentó el señor Tr. Kobori miró con incredulidad, mientras la sangre abandonaba su rostro. La voz continuó. El segundo plato es la señora Yami, una mujer de generosas proporciones. Si bien su higiene es cuestionable, luce una fina capa de grasa, perfecta para realzar el sabor tras una preparación adecuada. Fue presentada por el señor P.G. El rostro de Yami se retorció de horror al alzar la vista. Entre los espectadores enmascarados había una figura con una máscara de payaso. ¡Souta! Gritó Yami. El hombre enmascarado, nada menos que Furuta Nimura, saludó burlonamente. Hola, hola, hola. Yami-chan. Gritó Furuta alegremente. Me engañaste. ¿Y la propuesta de matrimonio? Gritó Yami con la voz entrecortada. Oh, lo siento muchísimo, dijo Furuta con una sonrisa. Olvidé mencionar, que no tengo intención de casarme con una cerda como tú. La disculpa exagerada de Furuta fue recibida con risas por parte de la audiencia, mientras que el rostro de Yami se retorció de rabia y miedo. Entonces la voz regresó. Y, por último, nuestro plato principal de la noche, un manjar excepcional y exquisito. El aroma de este joven rivaliza con el del legendario comedor atracón del Distrito 20. Una auténtica delicia gourmet. Nos lo presentó el señor M.M. Los espectadores enmascarados estallaron en murmullos de emoción. La mano de Rayoma se movió hacia su mochila escolar. Lentamente envolvió sus dedos alrededor del asa de su estuche quinqué, con expresión tranquila e ilegible. En el momento en que alguien se movió por él, atacaría. Capítulo 80, una decisión difícil. Kansaki Rayoma tomó lentamente su mochila escolar y la agarró con fuerza. Parece que todavía es estudiante. La carne de los jóvenes suele ser tierna, perfecta para saborear. He oído hablar del comilón del Distrito 20. Tiene un apetito desmesurado, pero no es precisamente exigente. Que le haya echado el ojo a este no significa que sea especial. Es cierto, pero este lo presentó el señor M.M. Puedes dudar del gusto del comelón, pero no puedes dudar del señor M.M. Sí,
todo lo que el señor MM aporta es siempre de primera calidad. El público enmascarado susurró con entusiasmo mientras Tsukiyama Suu, disfrazado del señor MM, se levantaba de su asiento. Con una máscara en forma de medialuna que cubría casi todo su rostro, la sonrisa expuesta de Suu se deformaba de orgullo. Damas y caballeros, anunció Suu con dramatismo, por favor, deleiten sus ojos con el manjar supremo de esta noche. Les garantizo en mi nombre que este es un sabor que nunca antes han probado. Los invitados aplaudieron y vitorearon mientras la atención se centraba en Kansaki Ryoma. Mientras tanto, Furuta Nimura, oculto tras su máscara de payaso, pasó desapercibido. Observaba a Ryoma con un interés inquietante. Entonces, Kansaki Ryoma había caído en la trampa de Tsukiyama. Furuta sabía que Ryoma era investigador del CCG y el responsable de eliminar a Gekko. Sospechaba que la mochila contenía un quinqué. Furuta no tenía intención de intervenir. Prefería observar cómo se desataba el caos. ¿Qué hacemos?, balbució Kobori, con las piernas temblorosas. Yami, que antes había sido ruidoso y desafiante, se quedó paralizado por el terror. Ahora, comencemos la cena espectáculo de esta noche. La voz del anfitrión resonó y una pesada puerta de metal en la pared lateral comenzó a levantarse. Presentamos, Desintegrador, esta noche. El espectáculo que todos estaban esperando está a punto de comenzar. De la puerta que se abría emergió un hombre corpulento y musculoso. Sin camisa, con un paño manchado de sangre en la cabeza, portaba un gran cuchillo de carnicero. A pesar de su aspecto monstruoso, su voz era extrañamente suave. Por favor, sea amable conmigo. El tono infantil del desintegrador contrastaba marcadamente con su figura intimidante. Estoy empezando ahora. La enorme figura dio un paso adelante, arrastrando su espada detrás de él. Jaja, esto debe ser algún tipo de espectáculo, rió Kobori con nerviosismo. Una vez visité un lugar así en Francia. Crean espectáculos interactivos donde el público se siente parte de la experiencia. Los espectadores enmascarados miraron a Kobori como si fuera un idiota. Ryoma suspiró en silencio, sin impresionarse por la indiferencia de Kobori. El desintegrador avanzó. De repente, Yami entró en pánico. Con desesperación en sus ojos, empujó a Ryoma desde atrás en un intento de desviar la atención del desintegrador. Ryoma anticipó su movimiento. Esquivó el empujón y agarró a Yami por el cuello, aprovechando su impulso para lanzarla directamente contra el desintegrador. El corpulento cuerpo de Yami se estrelló contra el desintegrador con una fuerza sorprendente. A pesar de su imponente tamaño, el impacto lo derribó de espaldas. ¡Ay, eso duele! Mami, duele. El desintegrador gimió como un niño, agarrándose la cabeza. El público que antes aplaudía se quedó en silencio. Ninguno de ellos esperaba que un humano se resistiera al desintegrador de esa manera. Yami se puso de pie tambaleándose y corrió hacia la salida. Tras dar solo unos pasos, sus piernas flaquearon repentinamente y se desplomó en el suelo. —¿Qué está pasando? Su voz temblaba por la confusión. Ryoma la miró y comprendió al instante. El café. Lo estás escuchando en Nobel Bite. Las bebidas que le sirvieron antes estaban adulteradas con un paralizante. Incluso Kobori, que apenas se había movido, estaba ahora desplomado contra la mesa, incapaz de levantar los brazos. Afortunadamente, Ryoma no había tocado su bebida. Metió la mano en su mochila y sacó su maletín quinqué. En el momento en que se abrió la distintiva caja metálica, el pánico se extendió entre el público. Eso es un arma de la Paloma Blanca. Ese tipo es un investigador del CCG. Señor MM. ¿Qué pasa? ¿Por qué trajo una paloma blanca aquí? Esto debe ser una trampa. Los invitados enmascarados murmuraron con miedo y algunos se levantaron de sus asientos. Tsukiyama Suu levantó rápidamente las manos, sonriendo con confianza. Tranquilos todos, gritó. Todo esto forma parte del plan. Un investigador necrófago, capturado y preparado para el festín de esta noche. ¿No suena mucho más lujoso? Imaginen saborear una paloma blanca, como cena, un auténtico manjar. Los murmullos se calmaron cuando algunos invitados asintieron en señal de acuerdo. La sonrisa de Tsukiyama se ensombreció. No esperaba que Ryoma fuera investigador, pero ahora que estaba allí, lo veía como una oportunidad. El público seguía de su lado, y Ryoma parecía joven e inexperto. No arruinará mi cena, pensó Suu con suficiencia. Mientras tanto, Ryoma presionó tranquilamente su pulgar contra el escáner biométrico de su maletín quinqué. La cerradura se abrió con un clic y emergió la hoja carmesí de Jason de 13. La mirada de Ryoma recorrió al público.
La mayoría eran ghouls de bajo nivel sin representar una amenaza significativa. Sin embargo, notó un rostro familiar, Furuta Nimura. La presencia de Furuta le confirmó algo a Ryoma: este espectáculo retorcido no fue solo idea de Tsukiyama. Levántate y lucha. Más te vale que esto sea interesante. Una voz fuerte se escuchó desde las gradas. Era Madema, una mujer corpulenta con gafas de sol y joyas llamativas. Era la dueña del desintegrador y una de las principales defensoras de Kano Akido. A su lado había dos figuras, Kurona Yasuisa y Nasiro Yasuisa. A las hermanas gemelas se les había ordenado proteger a Madema. Sin embargo, cuando vieron a Ryoma de pie con su quinqué desenvainado, se congelaron. El reconocimiento brilló en sus ojos. Por un momento, Ryoma se preguntó qué harían. ¿Protegerían a Madema o recordarían su pasado como compañeros de entrenamiento en la academia? De cualquier manera, él sabía una cosa con certeza. La matanza estaba a punto de comenzar. Capítulo 81, el dilema de las hermanas gemelas. Bajo las órdenes de su padre, Akiro Kanou, se les encomendó la tarea de proteger a Madema. Tanto Kurona como Nasiro llevaban máscaras con rayas blancas y negras. La máscara de Kurona tenía un solo agujero para el ojo izquierdo con rayas verticales, mientras que la de Nasiro tenía un solo agujero para el ojo derecho con rayas horizontales. El diseño de la máscara coincidía con sus respectivos rasgos de un solo ojo: el ojo izquierdo de Kurona estaba ghoulizado y el ojo derecho de Nasiro. Ninguno de los dos esperaba encontrarse con Kanzaki Ryoma en un lugar como el restaurante Ghoul. En el momento en que lo vieron, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Ambos se encontraban en un dilema. Sus órdenes eran proteger a Madema a toda costa. Si decidían salvar a Kanzaki Ryoma, no solo desafiarían las órdenes de Kanou, sino que también se arriesgarían a enfadar a la facción de Madem, una fuerza con considerable poder en el submundo Ghoul. Tales acciones podrían acarrearle serios problemas a Kanou. Madem era una de las figuras más influyentes de la élite Ghoul, con un enorme poder financiero. Tanto el infame restaurante Ghoul como la subasta fueron fundados y controlados por ella. Mientras Kurona y Nasiro aún dudaban, Kanzaki Ryoma ya se había enfrentado al Ghoul conocido como Hombre de la Desintegración. El Hombre Desintegración respondió al llamado de Madema y cargó contra Kanzaki con una fuerza impresionante. Sin dudarlo, Kanzaki avanzó y clavó su quinqué, Yesen, con forma de espada, directamente en el abdomen de Disintegration Man. El golpe fue preciso, reduciendo la capacidad de combate del Ghoul casi al instante. ¡Mamá! ¡Mamá! El Hombre Desintegración se retorcía en el suelo, gimiendo de dolor. El poder de un quinqué de clase S y superaba con creces el de las armas comunes. El ataque de Kanzaki había destrozado casi por completo los órganos internos del Ghoul. Lo estás escuchando en Novel Byte. Bebé. Madema gritó desde el escenario, pero su voz se interrumpió cuando Kanzaki cambió rápidamente a Yesen de su forma de espada a su forma de proyectil emplumado. La punta de la hoja se transformó en una boca similar a una pistola, desatando una lluvia de proyectiles afilados con forma de cuchilla. Kanzaki no se molestó en apuntar. Simplemente disparó contra la multitud caótica, seleccionando al azar a unos cuantos necrófagos desafortunados como objetivos. Atrapar a todos los Ghouls presentes habría sido inútil, la mayoría pertenecía a influyentes familias nobles de Ghouls. Si bien muchos carecían de gran poder de combate, las fuerzas que los respaldaban ejercían una influencia considerable. Incluso sin recurrir al ninjutsu ni a su Manjeki Sharingan, Kanzaki sabía que eliminar a todos los Ghouls de la habitación provocaría represalias. Peor aún, podría atraer la atención del clan Wasu. La familia Wasu, al ser una poderosa facción Ghoul, ocultaba su influencia mucho mejor que la familia Tsukiyama. Si Kanzaki se excedía, la familia Wasu intervendría sin duda. Kanzaki comprendió que provocar fuerzas tan poderosas de forma imprudente sería un error peligroso. Con numerosos Ghouls heridos o muertos, el pánico se desató entre los asistentes restantes, lo que los obligó a huir en todas direcciones. Kurona y Nasiro reaccionaron de inmediato, moviéndose para cubrir la retirada de Madema. Maestro, vámonos. Una criada enmascarada instó a Tsukiyama Suu a retirarse. La familia Tsukiyama no podía permitirse oponerse abiertamente al CCG. Incluso con sus vínculos con la familia Wasu, el CCG no estaba completamente bajo su control. La mayoría de los investigadores del CCG seguían siendo humanos comunes. Solo un investigador de clase especial, Kisou Arima, era directamente leal a la familia Wasu. El clan Wasu debía mantener una fachada de apoyo a la humanidad para proteger su secreto. Tsukiyama hizo una mueca bajo la máscara. Aunque frustrado, finalmente siguió a la criada y salió del restaurante Ghoul. Mientras tanto, Furuta Nimura había desaparecido sin dejar rastro.
Pero el verdadero objetivo de Kanzaki era Madema. Sabiendo que Madema estaba estrechamente conectada con Akiro Kannou, Kanzaki sospechó que podría proporcionar información valiosa sobre los experimentos de Kannou. Al ver a Kurona y Nashiro intentando proteger a Madema, Kanzaki inmediatamente saltó para interceptarlos. A pesar de sus intentos de escoltar a Madema a un lugar seguro, la velocidad de Kanzaki lo superó. En un instante, los alcanzó. Kurona y Nashiro se giraron para bloquear a Kanzaki, pero dudaron por un breve momento cuando lo reconocieron. Esa vacilación resultó costosa. En un instante, Kanzaki apareció ante ellos y les arrancó las máscaras. Instintivamente, las dos hermanas levantaron sus manos para protegerse la cara, no querían que Kanzaki las viera así. Kurona. Nashiro, cometiendo el mismo error otra vez. La voz de Kanzaki era tranquila pero firme. No los atacó. En cambio, arrojó sus máscaras a un lado con indiferencia y se dirigió hacia Madema. Presa del pánico, Madema desató su Kagune. Las gafas de sol que llevaba ya no podían ocultar su ojo de ghoul. Pero contra Kanzaki, su poder no tenía sentido. Con un rápido movimiento de Jason en forma de espada, Kanzaki cortó su Kagune, dejándola tambaleándose y tosiendo sangre. Ah. La señora se desplomó en el suelo, demasiado herida para resistirse. El poder de su Kinke de clase S y era innegable. Incluso sin ninjutsu, la capacidad de Kanzaki para aniquilar necrófagos de clase aparecía casi natural. Incluso ahora, Kurona y Nashiro se negaron a abandonar a Madema leales a las órdenes de su padre, todavía intentaron protegerla. «Sabes que no puedes ganar», dijo Kanzaki con calma y mirada firme. «¿Estás seguro de que quieres seguir adelante con esto?» Kurona y Nashiro Yasuisa comprendieron la situación al instante. El poder que Kanzaki Rayoma acababa de desplegar superaba con creces su capacidad de control. Incluso después de convertirse en ghouls de un solo ojo, la brecha de fuerza seguía siendo devastadoramente amplia. Aún así, se mantuvieron firmes. Las órdenes de Kannou eran inflexibles. Por muy desesperada que pareciera la lucha, no abandonarían su misión en el último momento. Al ver a Kurona y Nashiro dudar antes de realizar su ataque, Kanzaki se dio cuenta de que persuadirlos no sería fácil. Al menos pudo echar un vistazo de primera mano a su Kagune. «Deja ir a Madema. Solo la queremos a ella». «No queremos pelear», dijo Kurona con frialdad, ocultando su inquietud. «Ella es mi objetivo». «No puedo dejarla ir», respondió Kanzaki, sacudiendo la cabeza. «Entonces no nos culpes». Kurona se lanzó hacia adelante y Nashiro se apresuró a intervenir en el mismo momento. Sus ojos de ghoul brillaban escarlata. De sus cinturas brotaron 4 kagunes rojos de tipo escama, sorprendentemente similares a los de Rise Kamishiro. Dado que Rise solía estar al lado de Kanzaki, era evidente que este no era su kagune. Debía haber sido extraído de otro ghoul del linaje Tsukiyama. Entre los ghouls, la herencia kagune no era poco común. Al igual que Yoshimura le transmitió un kagune similar a Eto, su hija. Aunque la forma final de Eto era monstruosa, su kagune inicial guardaba un gran parecido con la forma de búho tuerto de su padre. Incluso si Kousuke hubiera intentado imitar su propio kagune para protegerla, tal similitud era imposible sin una conexión genética. La familia Tsukiyama, al ser ghouls de sangre pura, solía producir kagune con formas casi idénticas. Híbridos como Kurona y Nashiro aún conservaban esas características. Kanzaki seleccionó la tercera opción sin dudarlo. Había esperado que Kurona y Nashiro vieran el verdadero rostro de Kannou antes de hacer algo irremediable. No era una cara malvada, en sí, sino fría y calculadora. Kannou haría lo que fuera por lograr sus fines. Nunca vio a las hermanas Yasuisa como hijas. Sus vidas no significaban nada para él. «Debería ser yo quien diga, no me culpes», murmuró Kanzaki mientras se preparaba para terminarlo rápidamente. Jason adoptó su forma de escudo, una superficie enorme que absorbía los golpes del kagune de las hermanas sin esfuerzo. No quedó ni una sola marca en su superficie. El kagune de escamas Tsukiyama era conocido por su capacidad ofensiva, pero Kurona y Nashiro tenían poco control sobre el suyo. No pudieron aprovechar todo su poder. Era como el Kaneki de la etapa inicial, que no tenía ni idea de cómo manejar su kagune hasta que Yakumo Omori lo obligó a despertar. Una vez dominado, Kaneki superó el nivel SE y probablemente rondaba el nivel SS. Kanzaki transformó a Jason de nuevo en espada y cortó el aire. El golpe destrozó el kagune de Kurona y también cercenó el de Nashiro. Para un ghoul con un solo kagune, un daño así era catastrófico. El kagune no podía regenerarse y el usuario quedaba indefenso. Peor aún, Nashiro no se había adaptado del todo a su nuevo cuerpo. La lesión podía ser fatal.
Su supervivencia dependía del estado de su Kakuhou. Si más del 70% estaba dañado, la recuperación sería imposible. Solo los ghouls con varios Kakuhou podían abandonar uno y sobrevivir. Nashiro. Lo estás escuchando en Novel Byte. Los instintos de Kurona entraron en acción. Dejó todo para alcanzar a su hermana. Kanzaki retrocedió. Nunca tuvo la intención de matarlos. Herir a Nashiro era la única forma de romper la ilusión en la que vivían. Kanzaki exhaló silenciosamente, luego se acercó y colocó una pequeña tarjeta al lado de las chicas. Si alguna vez decides confiar en mí, llámame. Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó. Sabía que las hermanas Yasuisa aún no le creerían. Su lealtad a Kanou seguía inquebrantable. Solo cuando Kanou las descartara sin remordimientos, lo verían realmente como era. Por eso había sido duro con Nashiro. Si no hubiera actuado ahora, el CCG acabaría asaltando el laboratorio de Kanou. Suzuya Husou u otro investigador podrían no mostrar la misma moderación. Comparado con el tormento psicológico que Husou podría infligir, Kanzaki creía que esta era la opción más compasiva. Quería ayudar a las hermanas a escapar de su destino y evitar que Nashiro muriera en agonía. Kurona abrazó a Nashiro con fuerza. No miró atrás ni dijo una palabra. Revisó el estado de su hermana. Seguía con vida, aunque claramente sufría. Al ver que Kanzaki no los había rematado, Kurona se llevó a Nashiro. En cuanto a Madema, Kurona no tenía ningún interés. Su única preocupación era Nashiro. La traería de vuelta a Kanou. Él definitivamente la salvaría. Aún así, antes de desaparecer, Kurona arrebató la tarjeta de contacto que Kanzaki había dejado atrás, dudando por un momento. Capítulo 83. La verdad. Al mismo tiempo, Kanzaki Rayoma se puso en contacto con el CCG, proporcionando un breve informe de la situación y solicitando directamente refuerzos. Kanzaki, ¿estás diciendo que estás solo ahora mismo en el restaurante Ghoul ubicado en el Distrito 7? El investigador asistente del otro lado de la línea sonaba aturdido, mientras verificaba 2 veces lo que acababa de escuchar. El CCG había lanzado previamente un asalto a gran escala a un restaurante Ghoul en otro barrio, enviando numerosos investigadores debido a la gran cantidad de Ghouls reunidos. Sí. La ubicación específica es. Kanzaki transmitió las coordenadas exactas del restaurante Ghoul. Entendido. Espera, Kanzaki. Enviaremos refuerzos desde la sucursal local del Distrito 7 lo más rápido posible. El CCG movilizó de inmediato a los investigadores del 7º distrito. Los refuerzos de distritos más lejanos no llegarían a tiempo, pero lo que desconocían era que el restaurante Ghoul ya había sido desmantelado por Kanzaki Rayoma sin ayuda de nadie. La situación está prácticamente bajo control, pero no puedo garantizar que no haya rezagados acechando en las sombras. Manténganse alerta, dijo Kanzaki con calma. Por supuesto. El investigador asistente apenas podía creer lo que oía. ¿Kanzaki había derribado todo el restaurante Ghoul él solo? Mientras esperaba al equipo de limpieza, Kanzaki buscó a cualquier necrófago que no hubiera huido lo suficientemente rápido. Rápidamente sometió a unos cuantos. 10 minutos después, una oleada de investigadores del CCG llegó desde la sucursal del Distrito 7. Vehículos armados rodearon el restaurante Ghoul, acordonando todo el edificio. Ya era inútil. Los poderosos Ghouls ya habían huido, y los que quedaron atrás ya habían sido capturados por Kanzaki. Mientras el equipo avanzaba con extrema cautela, solo encontraron una figura apoyada contra una pared en el interior, el único sobreviviente del caos, esperando con calma. Aunque ninguno de los investigadores había conocido a Kanzaki antes, el maletín de Kinke a su lado fue suficiente para confirmar su identidad. Debe ser Kanzaki Rayoma. Disculpa la demora. El investigador principal a cargo dio un paso adelante inmediatamente. No te preocupes. Te dejo el resto a ti. La voz de Kanzaki se mantuvo firme. ¿No quedan necrófagos aquí?, preguntó el investigador principal, recorriendo con la mirada el vasto interior del edificio. Puede que haya 1 o 2 escondidos en algún lugar. Ten cuidado. Kanzaki se dio la vuelta y se alejó. Los investigadores procedieron a recoger los cadáveres de los Ghouls muertos, junto con aquellos que Kanzaki había incapacitado, y los transportaron de regreso a la sede del CCG. Todo el edificio permaneció bajo confinamiento. Solo se levantaría una vez que un barrido completo confirmara que la zona estaba despejada. Al final no quedó ni un solo Ghoul. Sin embargo, al intentar rastrear la propiedad del edificio, se toparon con un callejón sin salida. La identidad del propietario era imposible de rastrear. Aún así, CCG ya sabía que el restaurante Ghoul había sido fundado por Madem.
Después de escapar del edificio con Nasiro herido, Kurona regresó al único lugar que se le ocurrió, el laboratorio subterráneo de Kanou Akiro. Esta instalación oculta fue la base de todos sus experimentos con el necrófago tuerto. Kurona irrumpió, llevando a Nasiro en sus brazos, y encontró a Kanou encorvado sobre sus notas y herramientas, concentrado en otra ronda de pruebas. «Papá. Nasiro está herida, por favor sálvala». La voz de Kurona tembló mientras gritaba desde atrás. Kanou continuó trabajando sin levantar la vista. Pasaron varios instantes antes de que finalmente se girara y mirara a Kurona y Nasiro con ojos inexpresivos. Evaluó rápidamente los daños. Nasiro estaba al borde de la muerte. Su Kakuhou había sido destruido casi en un 70%. Las probabilidades de salvarla eran escasas y el esfuerzo requerido solo retrasaría el trabajo de Kanou. La despidió al instante. Kurona podría odiarlo por ello, pero él no se conmovió. Para Kanou, las hermanas Yasuisa fueron solo éxitos parciales, no alcanzaron el nivel que él deseaba. Kurona y Nasiro eran simplemente desechables por lo que solo podían hacer incluso con su experimento. No hay salvación para ella, dijo Kanou rotundamente y volvió a su investigación sin decir otra palabra. Pero aún respira. Gritó Kurona, con la confusión y el dolor grabados en su rostro. Si crees que puede salvarse, sálvala tú mismo. No tengo tiempo que perder contigo. Su tono era helado. Kurona finalmente entendió. A su padre no le importaba si vivían o morían. Bajó la cabeza y apretó los dientes. Levantó a Nasiro una vez más y salió del laboratorio en silencio. Afuera, lejos de miradas indiscretas, se desplomó en el suelo, sosteniendo en sus brazos a su hermana inconsciente. Quería salvarla. Desesperadamente. Pero no sabía cómo. Lo estás escuchando en Nobel Byte. La condición de Nasiro se estaba deteriorando rápidamente. El pánico se apoderó de su pecho. Entonces recordó la tarjeta que Kansaki le había dado. Su información de contacto. Él fue quien hirió a Nasiro, y ahora ella estaba considerando llamarlo para pedirle ayuda. La sola idea era surrealista. Pero sus últimas palabras resonaron en su mente. Le había preguntado si confiaría en él. Ahora no tenía mejor opción. Después de una breve batalla interna, Kurona sacó su teléfono y marcó el número que Kansaki había dejado. La cola empezó casi inmediatamente. Nasiro no aguanta mucho más, dijo Kurona con voz temblorosa. Te creo. Pero, ¿tienes alguna forma de salvarla? ¿Dónde estás? Ya voy. Kansaki Ryoma no dudó. Su voz era aguda y directa. Kurona le dio su ubicación sin demora. Quédate ahí. Llegaré pronto. Terminó la llamada y salió inmediatamente, dirigiéndose directamente a las coordenadas que ella le dio. No había forma de que dejara morir a Nasiro porque era demasiado lento. No pasó mucho tiempo antes de que Ryoma llegara al lugar que Kurona había descrito. La maleza crecida rodeaba una casa abandonada y destartalada, muy alejada del camino de cualquiera. Dentro, entre el polvo y las sombras, Kurona estaba sentada abrazando a Nasiro con fuerza. Cuando vio entrar a Ryoma, todavía cargando su maleta Kinke, instintivamente abrazó a Nasiro más cerca, con el cuerpo tensándose. Kansaki se dio cuenta y silenciosamente dejó el estuche a un lado antes de acercarse. Déjame comprobar su estado. Se agachó frente a las dos hermanas. No es bueno. No creo que tenga ninguna posibilidad. La voz de Kurona tembló. Si no hay otra opción, quizá podría absorberla en mi cuerpo, solo para mantenerla con vida. Eso no funcionará. Ryoma lo cerró inmediatamente. Él lo sabía por experiencia. Eso no la salvaría ahora. Sin decir otra palabra, Ryoma sacó un frasco sellado marcado LH 1 diagonal 76 de su bolsillo interior, lo usó para hacer un corte superficial en la palma de su mano y dejó que su sangre goteara en la boca de Nasiro. Como estaba inconsciente, no pudo morderlo ella sola. Así es. Iba a usar su propia carne y sangre para salvarla. Su cuerpo contenía células de Hachirama, biomateria capaz de impulsar radicalmente la regeneración. Para los necrófagos, ni siquiera era comparable al tejido humano común. Incluso con el 70% de su Kakuhou destruido, si pudiera regenerarse incluso un poco, todavía había esperanza. La sangre no era tan efectiva como la carne cruda, pero ganaría tiempo. Una vez que Nasiro recuperara la conciencia, podría comenzar el verdadero tratamiento. ¿Esto realmente va a ayudar? Kurona preguntó, con la duda asomándose en su voz. Pero entonces se detuvo. El aroma de Ryoma la impactó de golpe, embriagador, casi abrumador. Ella casi sintió la necesidad de morderlo ella misma. Pero Nasiro seguía siendo crítico. Ese impulso no duró mucho.
Funcionará. Ven a casa conmigo. Cuando Nasiro se estabilice, me aseguraré de que se recupere por completo. Lo estás escuchando en Novelbite. La voz de Rayoma transmitía convicción. Está bien. Kurona asintió. A pesar de ser la primera vez que entraba en la casa de un hombre, su única preocupación ahora era Nasiro. Las hermanas vestían túnicas blancas y negras. Kurona se ajustó la capucha para ocultarse el rostro y también le puso una a Nasiro. Ella llevó a su hermana en sus brazos y siguió a Kansaki de cerca. Lo que sorprendió a Kurona fue la verdadera fuerza física de Rayoma. A pesar de ser humano, se movía con más facilidad y resistencia que ella o Nasiro como Ghouls. Disminuyó la velocidad deliberadamente para que ella pudiera seguirle el ritmo. Había asumido que su fuerza provenía únicamente del Kinke cuando luchaban. Pero ahora parecía que Rayoma podía superarlo solo con su cuerpo. Si Nasiro no fuera su prioridad, tal vez habría preguntado qué era realmente. Viajaron en silencio por callejones oscuros y calles vacías, con cuidado de no alertar a los civiles ni a las patrullas del CCG. Finalmente, llegaron al límite del Distrito 20. Cuando llegaron a la casa de Rayoma, Kurona notó algo. Nasiro respiraba con más regularidad. Su expresión se había suavizado. Era como si simplemente estuviera dormida. Está fuera de peligro. Kurona jadeó, con los ojos abiertos y llenos de esperanza. Rayoma dejó escapar un suspiro. Te lo dije. Se recuperará. Ahora solo necesitamos dejarla descansar. Pero su Kakuhou aún estaba lejos de sanar. Eso era harina de otro costal. Sí. Kurona sonrió débilmente, conteniendo las lágrimas. Ella entró en la casa de Rayoma y murmuró, disculpe la intrusión. Pero alguien ya estaba dentro. Kamishiro Rise salió al pasillo, sorprendido de oír la voz de otra mujer. Había supuesto que Rayoma regresaba solo. No llevaba gafas, eran solo para presumir. Sin ellas, sus penetrantes ojos violetas captaron a Kurona al instante. Una sonrisa juguetona tocó sus labios. Cariño, ¿qué es esto? ¿Traer a otra chica a casa de repente? Kurona se congeló. Esa es, larga historia. Te lo explicaré, dijo Rayoma, tratando de evitar la tensión incómoda. Luego se giró hacia Kurona. Recuesta a Nasiro en la cama. Déjala descansar. Rise notó que la niña inconsciente estaba herida y no presionó más. Rayoma guió a Kurona hasta su habitación, donde acostó suavemente a Nasiro y la dejó caer en un sueño tranquilo. Mientras esperaban, Rayoma le dio a Rise un resumen de todo lo que había sucedido. ¿Así que ese bastardo de Kano usó a estas chicas para experimentos con Sama-Ghouls? ¿Y el donante era de la familia Tsukiyama? Los ojos de Rise se entrecerraron bruscamente. Su tono se volvió frío. Ella se acercó a Kurona. Muéstrame tu Kagune. Había urgencia en su voz. Si esto era cierto, entonces Furuta. Rise no había olvidado el repentino ataque que Furuta le había lanzado. ¿Podría ser que planeara usarla para experimentos similares? Kurona dudó. No conocía a esa mujer y Rayoma no se la había presentado. Está bien. Déjala ver. Rayoma le hizo un gesto con la cabeza. Bueno. Kurona finalmente asintió y extendió su brazo izquierdo. 4 Kagune de escamas de color rojo oscuro se desplegaron desde su cintura, brillando bajo la tenue luz. Su ojo izquierdo resplandecía con ese familiar tono rojo necrófago. En el momento en que Kurona reveló su Kagune, la expresión de Kamishiro Rise cambió. La forma, el color y el movimiento le resultaban inconfundiblemente familiares. Casi idénticos a los suyos. No había ninguna duda al respecto. ¿A quién usaron como donante?, preguntó Rise en voz baja. Debe haber sido alguien de tu familia. El linaje es demasiado obvio, respondió Rayoma. No podía decir exactamente quién era, pero el linaje estaba claro. Se giró hacia Kurona. ¿Viste alguna vez a la persona que le entregó el material a Kano? No solo pedía por sí mismo, sino también para ayudar a Rise a conectar los puntos finales. Lo vi una vez. Llevaba una máscara de payaso. No le vi bien la cara. En el restaurante Ghoul lo llamaban señor PG. Una máscara de payaso. Murmuró Rise. Ahora ella sabía exactamente quién era. Furuta Nimura. Su mente rememoró el momento en que Furuta se volvió contra ella. Todo tenía sentido ahora. Si Rayoma no hubiera intervenido entonces, habría terminado siendo cosechada como un recurso prescindible. El pensamiento la hizo estremecer, pero rápidamente se recompuso. Te mostraré el mío también, dijo Rise casualmente, aunque su tono tenía peso. Su ojo se transformó primero,
Luego 4 tentáculos con forma de escama se desenrollaron de su cintura, vibrantes, vivos y aterradores. Los ojos de Kurona se abrieron de par en par, eso es. Había visto kagunes similares durante su formación universitaria. Los ghouls con linajes compartidos solían tener estructuras de kagunes similares. ¿El donante es pariente tuyo?, preguntó con voz insegura. Es probable. No significa que lo conozca personalmente, dijo Rise en voz baja, casi con indiferencia. ¿Dónde está el laboratorio de Kanō? Quiero verlo con mis propios ojos. El tono de Rise se había endurecido. Ya no era solo curiosidad. Se había vuelto personal. Aunque lo supiéramos, sería peligroso entrar ahora, dijo Ryoma. Sobre todo si se enteran. Con ellos, se refería al clan Wazuu. Pero con Kurona presente, decidió no decirlo abiertamente. Lo estás escuchando en Novelbite. Lo entiendo, respondió Rise en voz baja. En ese momento, una tos suave irrumpió en la habitación. Nashiro se movió en la cama. Kurona corrió a su lado. Nashiro. ¿Estás despierta? ¿Cómo te sientes? Los ojos de Nashiro se abrieron de golpe. Parpadeó lentamente, desorientada. Me siento mejor, susurró. Su voz era débil, casi imperceptible. Entonces su mirada se posó en Ryoma y Rise. Sus ojos se agudizaron inmediatamente. ¿Por qué está aquí? ¿Y dónde estamos? Kurona acarició suavemente el cabello de su hermana. Él nos ayudó. Te alimentó con su sangre. Por eso te estás recuperando. Sangre. La confusión de Nashiro se acentuó. No recordaba nada del momento en que se desmayó. No quise hacerte daño antes, dijo Ryoma con calma. Pero sí, te di mi sangre. Mi cuerpo parece tener algún tipo de efecto regenerativo en los ghouls. Ayudó a estabilizarte. Luego la miró a los ojos. Pero tu Kakuhou aún no se ha curado. El siguiente paso es probar algo más efectivo. Su insinuación era clara, ella tendría que comerse un pedazo de él. La expresión de Rise se oscureció levemente. No le gustaba oír eso. En el fondo, había reclamado a Ryoma como suyo. Su comida. Su capricho secreto. Pero ella mantuvo sus emociones bajo control. Un bocado, dijo ella, con voz fría y cortante. Ella solo había tenido uno. Eso era todo lo que Nashiro conseguía. Kurona y Nashiro intercambiaron una mirada, sin comprender del todo por qué Rise lo dijo así. Está bien, un bocado es suficiente, dijo Ryoma con una sonrisa. Extendió el brazo. Adelante. Nashiro dudó solo un segundo. Luego, se echó el pelo hacia atrás, detrás de una oreja, se inclinó hacia adelante y mordió. Sus mandíbulas se cerraron sobre el brazo de Ryoma con más fuerza de la esperada. Masticó y tragó rápidamente. Había una dulzura en su carne. Una calidez. Una energía que fluía directamente a sus venas. Ella quería más. Su cuerpo lo pedía a gritos. Justo cuando abrió la boca para otro bocado, la mano de Rise presionó firmemente contra su frente, deteniendo su resfriado. No dije que solo un bocado, dijo con una leve sonrisa, aunque sus ojos escarlata brillaban con algo más oscuro. Algo posesivo. No fue una petición. Fue una advertencia. Yo entiendo. Nashiro se estremeció ante el tono cortante y la mirada penetrante de Kamishiro Rise. El hambre que había nublado momentáneamente su juicio se desvaneció al obligarse a calmarse. Al mismo tiempo, algo la sobresaltó aún más, nunca se había dado cuenta de lo increíblemente deliciosa que era la carne de Ryoma. Pero ahora tenía sentido. Antes no era una ghoul. Solo tras la transformación, sus sentidos se agudizaron, revelando verdades que nunca había percibido como humanas. Simplemente recuéstate y descansa. Te recuperarás gradualmente, dijo Ryoma suavemente. Bueno. Nashiro obedeció y se reclinó en la cama. Ahora podía sentirlo con claridad, su Kakuhou se estaba reparando. Lentamente, pero con firmeza. Su capacidad regenerativa había fallado por completo cuando su Kakuhou resultó dañado, pero ahora la sangre y la carne de Ryoma trabajaban desde dentro, reparando lo dañado. Su cuerpo no era como el de ningún humano. ¿Qué era exactamente? Gracias a Dios, se pondrá bien, susurró Kurona, sentada junto a la cama, apretando con fuerza la mano de Nashiro. Las lágrimas brotaron sin previo aviso, derramándose por sus mejillas. Ella había estado tan aterrorizada. Si hubiera perdido a Nashiro. Su agarre se hizo más fuerte. Luego se volvió hacia Ryoma, con los ojos llenos de emoción. Gracias. Por todo.
Incluso si Rayoma hubiera sido quien hirió a Nashiro, Kurona no ignoraba la verdad. Se contuvo. Si hubiera ido con todo, ni ella ni Nashiro habrían sobrevivido. Y cuando fueron descartados como basura por el hombre al que una vez llamaron padre, Rayoma fue quien los salvó. A Kurona le costaba creer que aún considerara instintivamente a Kanoa Kiro como padre. ¿Acaso alguien como él podía siquiera llamarse así? No es nada. Al fin y al cabo, somos compañeros de clase, y ahora, también colegas, respondió Rayoma con una leve sonrisa. Colegas. Kurona se burló con amargura. Eso es imposible. Sabía exactamente a qué se refería, trabajar en el CCG, pero ella